buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Son sin lugar a dudas las dos imágenes de la jornada. De una, nadie o casi nadie habla. De la otra, todo el mundo ha mostrado su rechazo, buscando incluso su prohibición. ¿Saben cuál es cuál? Les doy alguna pista más. Una ha sido premiada y la otra ha sido acusada, vamos a ver las imágenes, de incitar al odio y faltar al respeto. Son las dos imágenes de la jornada. Les saludo ya, buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Lejos de lo que podrían pensar, la imagen que no ha suscitado ningún tipo de rechazo es la que ven en sus pantallas. La del drag queen crucificado, disfrazado de virgen y posteriormente travestido en Jesús, abriéndose de patas, entre otras cosas, y ofendiendo gravemente a los creyentes y, por cierto, a los no creyentes también. A lo sumo, lo máximo que se ha escuchado es que era una actuación, una performance un tanto provocadora. En cambio, la otra imagen de las que le hablaba, la del autobús, ha encolerizado a toda la progresía de nuestro país. Ojo a las lindezas que hoy mismo le han dedicado en diversos medios de comunicación. Desde ayer hay una movilización, con razón, es un escándalo. Pero yo creo que estas cosas no se deben consentir y hay que denunciarlas. Es casposo, es retrógrado, está fuera de la realidad. Yo lo comparo con Hitler, ¿no? En el Holocausto, cuando su opinión era cargarse a todos los judíos, obviamente había otro lado que no lo veían claro, ¿no? Es un mensaje dañino, pernicioso para los niños y las niñas. Se lo pensarían dos veces antes de lanzar este autobús a la calle y de incitar al odio. Se refieren al autobús de Hazte Oír, que durante el lunes y martes ha circulado por Madrid con un mensaje claro, a la par que evidente. Decía que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Pues está retenido desde primera hora de esta mañana por la Policía de Madrid, en las cocheras, ahí lo ven, de Coslada. Pero ojo, la cosa no queda ahí. La Fiscalía de la capital de España, instancias del gobierno, de Mariano Rajoy, ha ordenado la prohibición cautelar de circulación del autobús por, dicen, un posible ilícito penal. ¿De qué ilícito? ¿De qué delito estamos hablando? Dicen el de incitación al odio. ¿Cómo se han quedado por la incitación al odio? Pues desde luego que este país parece haberse vuelto absolutamente loco. Es difícil entender el ataque contra la libertad de expresión que se está produciendo en estos momentos contra el sentir de una gran mayoría de españoles. Porque esa es la cuestión de todo esto. No se está atacando a un autobús o a la organización impulsora del mismo, no. Se ataca y se intenta derribar al que discrepa de la ideología dominante, la imperante, al que defiende la verdad natural, la verdad que establece la ciencia y la biología, por mucho que algunos se empeñen en contradecirla. Bueno, lo que está claro es que los de Hazte Oír, aunque tengan pene y vagina, no tienen cerebro y tampoco tienen corazón. Y creo que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado democráticamente, digamos, con uno de los brazos radicales del Partido Popular que tratan de frenar una serie de cambios y de transformaciones, pues, de una sociedad propia del siglo XXI. Desde luego creemos que es inadmisible las opiniones que se vierten en esta campaña. El Gato al Agua no podía quedarse ajeno a esta persecución que está sufriendo la libertad en nuestro país, que está sufriendo el derecho a expresarse y decir lo que uno considere oportuno. Pero además hablaremos abiertamente de la ideología de género, que sin darnos apenas cuenta ya está instaurada en todas las esferas de la sociedad. Del asunto que nos ocupa. Es cierto que existen casos de trastorno de identidad sexual y nadie tiene el derecho, digamos, de discriminar a estas personas, sino todo lo contrario. Tenemos la obligación de atender a esas personas e intentar dar salida a ese sufrimiento que, sin lugar a dudas, ese trastorno de identidad sexual les produce a ellos y a sus familias. Pero lo que pretenden todos los partidos, o la mayoría, es convertir esa excepcionalidad en algo normal y además legislar las leyes basándose en esa excepcionalidad, atacando nuestra libertad. Y ahí es donde hay que plantarse. Fíjense en el siguiente estudio del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, del que se concluye que existen 4,6 transexuales por cada 100.000 habitantes, es decir, el 0,0046%. Esto, en un ejemplo, si lo pasamos a nivel nacional, implicaría que si en España hablamos de 46,5 millones de habitantes, habría 2.139 transexuales, lo que demuestra que no se debe legislar e imponer nada al resto por esta minoría, a la que, repetimos, hay que prestar una atención, cariño y cuidado especial, sin lugar a dudas. En paralelo de este asunto que nos llevará gran parte del gato de esta noche, quedan 11 días para que los 10.000 aproximadamente militantes del Partido Popular en Madrid que se han dado de alta en el censo puedan votar a su nuevo o nueva
presidente o presidenta. Cuidado con el lenguaje de género, no nos vayan a multar también a nosotros. Los dos candidatos son Cristina Cifuentes y Luis Asúa. Esta noche nos visitará el rival de la actual jefa del Ejecutivo madrileño para desgranarnos su programa y explicarnos por qué se presenta a presidir el Partido Popular madrileño. Eso será en unos minutos, así que sin más, les presento a la mesa que nos acompaña esta noche. José Javier Esparza, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Si le pido un titular, usted como buen periodista y escritor conciso de lo que está ocurriendo con este autobús, ¿qué titular pondría? O pondrías, mejor dicho. Yo pondría que la dictadura de lo políticamente correcto ha convertido lo obvio en pecado. Claro que sí. Muchísimas gracias, José Javier. Más invitados que están con nosotros esta noche. José Luis Castilla, que es notario, licenciado en Derecho y máster en Familia por José Javier, perdón, en Castilla, por la Universidad de Navarra. Señor Castilla, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos dará la visión jurídica de esa ley, los puntos más polémicos, a qué obliga, a qué no obliga, que, insisto, la aprobó Cristina Cifuentes el pasado año en la Comunidad de Madrid. También está con nosotros Alicia Rubio, que es profesora de instituto y miembro de Profesionales por la Ética. Alicia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estoy encantada de estar aquí y la verdad es que Orwell lo tenemos, ha venido, Orwell ha llegado. Ha llegado a nuestras vidas para quedarse, nos tememos. Bueno, también está con nosotros Teresa García Noblejas, que es portavoz de Hazte Oír y ha educado diversos manuales sobre educación, con lo cual conoce lo que están intentando imponer a nuestros niños. Teresa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, entiendo que de los 48, 72 horas más agitadas en lo que llevas de Hazte Oír, ¿no? Pues la verdad es que sí, ha sido un día intenso, podríamos decir, y bueno, pues la verdad es que sorprendidos de las reacciones, pero por otro lado satisfechos en el sentido de que estamos poniendo sobre la mesa un tema que se estaba ocultando en el debate, claramente, ¿no? Gracias, Teresa. También está con nosotros Lourdes Méndez, a quien ya saludamos. Es la coordinadora de la Plataforma por las Libertades. Lourdes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, yo recuerdo que usted anticipó que una cosa así podía ocurrir hace un mes o 2 meses en el Gatalagua cuando presentaron la plataforma y fíjense, está ocurriendo. Lamentablemente está ocurriendo. Queríamos habernos equivocado, pero no nos equivocamos. Y hoy más que nunca esa plataforma es absolutamente necesaria para que la sociedad civil reaccione ante esta imposición y ante este atentado contra las libertades, sobre todo la libertad de expresión, que es el fundamento de la democracia. Bueno, y también está con nosotros, gracias Lourdes, Rocío Monasterio, que tiene multitud de cargos. A mí los que más me gustan es arquitecta, madre, trabajadora y el azote del castrismo, que por cierto en Miami es un auténtico ídolo, Rocío. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Conectamos con nuestra redacción. Cristina Ramos, cuéntanos, ¿cómo puede participar la audiencia en esta noche tan importante y tan especial para defender, entre otras cosas, la libertad a través de WhatsApp y de las redes sociales? Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches también a todos los que nos acompañan esta noche en El Gato al Agua. Ya saben que pueden seguir el programa y comentarlo a través de WhatsApp añadiendo nuestro número de teléfono. Apunten el 670 034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Además, muchos de esos mensajes que nos van a llegar los vamos a leer aquí en El Gato al Agua en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También pueden seguir el programa y comentarlo a través de Twitter en nuestra cuenta @gato_directo o comentar con el hashtag #elgatoalagua. Y también pueden inscribirse en nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, donde, por cierto, ya somos más de 8.300. Así que si usted todavía no lo ha hecho, anímese, regístrete y participen. Muchísimas gracias, Cristina. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos al Gatalagua con el primer tema de la noche, que es esa entrevista a Luis Asúa, que es uno de los candidatos, o de los dos candidatos, a la presidencia del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En la vuelta de publicidad charlamos con él. Hasta ahora. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo Viajeros más de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado, hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes sin Inserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más de 60 años.
Volvemos en un minuto. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Radio Intereconomía. La radio de los negocios. La radio líder en información económica. La información más completa de la bolsa y del mercado en tiempo real. Siempre por delante de la noticia. Líderes en opinión económica y financiera. Radio Intereconomía. Mucho más que economía. Sintoniza la radio y di que nos escuchas. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Pasan 11 minutos de las 10 de la noche, seguimos en directo aquí en el Catalagua. Tenemos ya en nuestro plató, lo veían antes de la publicidad, a Luis Asúa. Es uno de los dos candidatos del Partido Popular a la presidencia de la formación en la Comunidad de Madrid. Le saludamos ya, señor Asúa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche en el Catalagua. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, finalmente es una de las noticias que hemos conocido hoy. No va a haber cara a cara entre usted y la otra candidata, Cristina Cifuentes, principalmente porque ella, la señora Cifuentes, ha declinado el ofrecimiento, la invitación. ¿Qué le parece que no quiera debatir con usted? Bueno, yo creo que las primarias es fundamentalmente facilitar el voto y debatir. Y pues no se ha facilitado mucho el voto porque ha sido muy complicado y muy tortuoso el procedimiento. Se ha obviado una carta que era esencial, que se mandó en diciembre para el Congreso Nacional, que no se ha mandado para este Congreso Regional, misteriosamente, no quiero decir más, y tampoco parece ser que se va a hurtar el debate. Hay 11.000 militantes que se han apuntado para votar el día 12 de marzo, y yo creo que les debemos un debate. Yo creo que vosotros deberíais ofertar este debate, poner una fecha. Además, Cristina Cifuentes es muy habitual de esta casa, o lo era, hasta que ha empezado con esa deriva ideológica inexplicable y que ahora se prodiga menos, pero estuvo en mayo del año pasado y con lo cual estaríamos aquí muy dispuestos a ello. Pues nada, poner fecha y hora, yo me vengo y esperemos que venga ella. Yo vengo a torear encantado. Bueno, a ver si quiere. Bueno, ¿quién es Luis Asúa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trayectoria política? ¿A qué se dedica? ¿Y qué es lo que ofrece al Partido Popular madrileño? Nos lo resume en este currículum de menos de un minuto que hemos preparado sobre este candidato nuestra compañera Cristina Ramos. Luis Asúa es licenciado en Derecho, tiene 55 años y actualmente reside en Madrid. En 1999 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, un cargo que desempeñó durante 3 legislaturas. En el consistorio madrileño ha desempeñado los cargos de concejal presidente de los distritos de Chamberí y Tetuán hasta el año 2003, Centro y Chamberí hasta el 2007 y Retiro desde el 2007 hasta el 2011. Ya en el año 2012 dejó el Ayuntamiento para ser viceconsejero de Medio Ambiente en el último gobierno de Esperanza Aguirre, un papel que abandonó en marzo de 2013. Desde hace unos días se ha convertido en el único rival que tendrá Cristina Cifuentes para dirigir el Partido Popular de Madrid, bajo el lema "Quiero más PP, recupera tu voto". Crítico con la situación desoladora en la que se encuentra ahora el Partido Popular de Madrid, su candidatura reivindica la necesidad de reactivar el Partido Popular. Como vemos, promete dar batalla en las primarias. Bueno, señora Asúa, como candidato que se presenta contra la corriente oficialista que representa a Cristina Cifuentes, entiendo que si se presenta contra ella no comparte algunas de las cosas o del programa de Cristina Cifuentes y cree tener propuestas mejores. ¿Qué es lo que critica del programa de Cifuentes y qué cree que es mejor? Yo creo representar, porque no soy nada soberbio, creo representar la corriente más mayoritaria del partido, que es el centro derecha liberal. Heredera también, vinculada al humanismo cristiano, ponemos el centro de nuestra actividad política en la persona, y yo creo que Cristina representa un ala respetable, cuando el partido pues tenía todas las sensibilidades de todas las corrientes en el partido, un ala pues que es el centro izquierda del partido, que es muy respetable, pero que no es mayoritario. Entonces yo creo que existe una oportunidad en estas primarias de confrontar ideológicamente estos dos idearios y las primarias tienen que dilucidar
quién tiene razón, quién es mayoritario dentro del partido. Yo creo que el partido ha perdido muchas señas de identidad y que existe una corriente mayoritaria que me puede votar y hacerme presidente del PP de Madrid. ¿Qué señas de identidad ha perdido el Partido Popular? Pues yo creo que hemos cogido algunas banderas que son de la izquierda, dentro de la tolerancia máxima, que no se entienden. Por ejemplo, pues todas las políticas de género, las políticas identitarias, que no se entienden por mucha gente de nuestra militancia, y ha producido una desafección que ha llevado al partido a una situación desoladora. Estamos en el hueso, como digo yo, un hueso muy reducido, con muy poca gente activa. Apenas somos 11.000, cuando el PSOE son 14.000 en Madrid, acreditados porque pagan por banco. Y bueno, y las primarias lo que se está viendo es que somos muy poquitos ya en el partido, entonces necesitamos revitalizar el partido. Yo creo que hay que hacer primero un diagnóstico y luego meter toda la carne en el asador, dedicarle mucho tiempo, mucha energía, no sé si talento que lo tengo, pero bueno, energía para conseguir revitalizar el partido y volver a esas cifras mínimas de 40, 50.000 afiliados activos, porque una cosa es tener los nominales y otra cosa es activos en Madrid. Bueno, vayamos a uno de los temas del día. ¿Qué le parece el autobús que hemos visto de Hazte Oír, que ha circulado por las calles de Madrid durante estas 48 horas y que en estos momentos está retenido? Lo digo porque la presidenta Cifuentes lo ha calificado de impresentable. No sé qué le parece el autobús y las palabras de Cifuentes. Bueno, yo no voy a entrar. Un presidente del partido no debe entrar en valoraciones de lo que hace la sociedad civil. Lo que tiene es que pelear porque el marco sea justo. Y yo creo que ese autobús representa una parte ideológica que se debe respetar. Primero, respetar la libertad de expresión ante todo. O sea, hay una vulneración de la libertad de expresión que es importantísima. Y luego el voto en conciencia. Yo creo que la libertad de conciencia es uno de los pilares básicos del ideario de centro-derecha que yo represento, el humanismo cristiano, por supuesto. Entonces, sobre esa base, pues yo creo que hay que denunciar el ataque a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia. Y ese autobús pues se ha utilizado, yo creo que ramplonamente por Cristina Cifuentes para mencionarme por primera vez en campaña, lo cual es increíble. Yo le contesto que yo a ese autobús hasta me subiría para debatir con ella. Entonces yo creo que se deje de usar el Hazte Oír y el autobús para entrar en debates conmigo, que venga directamente a debatir. ¿Qué ha dicho de usted a raíz del autobús? Eso no. ¿Qué es lo que ha dicho la señora Cifuentes de usted a raíz del pues autobús? que Hazte Oír me apoyaba o no sé qué historias. Y, bueno, yo lo que quiero decir es eso, que yo a ese autobús me subo a debatir. Incluso a debatir. Con lo cual, no comparte los mensajes o las denuncias de que este autobús incita al odio, tal y como ha dicho los denunciantes, y gran parte de los miembros del PP de Madrid. Pero hay que respetar la libertad de expresión. Lo que no podemos es soportar más, y la gente de mi partido está hartísima, y por eso ha habido una desafección enorme de estas cacerías que monta la izquierda, que son jaurías contra personas que simplemente están expresando su opinión. Entonces, nos ha pasado con el alcalde de Alcorcón hace poco, y lo que hay que hacer es defender la libertad de expresión y que una sociedad civil viva y vibrante como tiene que ser la madrileña no puede tener todo el día darle pábulo a esta superioridad moral de la izquierda, que desde el punto de vista del Partido Popular, de lo que es la mayoría, la corriente mayoritaria del Partido Popular, pues nos produce una alergia brutal. En parte, señora Arzúa, hemos llegado a esta situación, entre otras leyes, algunas aprobadas impulsadas por la señora Cifuentes, aprobadas en Madrid, la ley de transexualidad, la ley de la LGTfobia, aprobadas en el año 2006. ¿Qué le parecen ambas leyes que directamente se inmiscuyen en uno de los pilares que usted defendió, que es la libertad y la libertad de los padres a educar conforme a su conciencia consideren para sus hijos? Gonzalo, vamos a hacer un supuesto. Yo soy el presidente del PP de Madrid. ¿Qué haría el presidente del PP de Madrid que no está condicionado por el gobierno de Cifuentes con Ciudadanos? El presidente del PP de Madrid, muy elegantemente, tiene que levantar la voz en un momento dado, quizá dejando un espacio de tiempo, que era lo que se hacía en la época de Pío García Escudero, cuando pasaba algo en alguno de los gobiernos que nos importaban. Y levantar la voz y decir, estamos a favor de la libertad de expresión, estamos a favor de la libertad de conciencia, y hay ciertas banderas, desde la tolerancia más absoluta, que no son nuestras ya. O sea, hay una serie de derechos que tienen el suficiente desarrollo para que el PP no tenga que asumir el protagonismo. Pero eso sin criticar al gobierno de Cifuentes, es decir, poniendo las bases, el pivote, donde tiene que estar, que es en el centro, pues el centro derecha, que es lo mayoritario en mi partido. Y eso es lo que hace un presidente de un partido. Que Cifuentes no puede hacerlo, porque está condicionado por su gobierno. Yo sí, yo podría hacerlo. Entonces yo creo que es mucho mejor para el partido, mucho mejor para el centro derecha madrileño, que está bastante huérfano, que existan dos voces en vez de una sola voz, que es la del gobierno regional.
que se identifica con el partido. Con lo cual, por seguir su argumento, si hubiera sido usted el presidente del Partido Popular en Madrid cuando se aprobaron esas leyes, hubiese levantado la voz en contra de ambas, ¿no? Bueno, habría dicho que no son nuestras banderas, pero lo habría dicho en un foro adecuado para que la gente reciba el calor que necesita de un partido y no se sienta abandonada. Eso es lo que ha funcionado siempre en mi partido. O sea, en la época de Pío era así. O sea, había una bicefalia y de vez en cuando pues el presidente del PP recordaba, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero la digo, el catecismo del partido, y el catecismo del partido es ese, o sea, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y ciertas banderas que están ya sobredesarrolladas y que no son nuestro campo de actuación y que molestan a mucha gente, y entonces pues el presidente del partido tiene que ser honesto y decir las cosas claras. Bueno, otra bandera de la progresía, porque parece ser que no es ni de izquierdas ni de derecha, los vientres de alquiler, que también están arbolando Cristina Cifuentes, también impulsada o apoyada por Ciudadanos. Los vientres de alquiler, la gestación subrogada, ¿qué posición tiene usted al respecto? ¿Está a favor o considera que es una mercantilización del cuerpo de la mujer? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que tenemos un problema demográfico, la gente se casa cada vez más tarde. Yo es un tema que lo considero muy delicado y yo creo que deberíamos hacer un estudio en profundidad. O sea, yo no me mojaría ahí porque yo lo veo todavía un tema muy complicado. Sobre todo hay mucha gente que no tener hijos les produce una gran infelicidad y hay mucha gente que se casa muy tarde. Y entonces, pues quizá sea una solución con las debidas garantías sin mercantilización y demás. Pero bueno, un quizá. Pero está en el debate, o sea, no es una bandera que nosotros debemos acoger. Volvemos a lo de siempre, volvemos a que debe haber una voz clara a este respecto. Y la de Núñez Feijóo me pareció lo más sensato que he oído sobre esto. Estudiemos el asunto, veamos cuáles son los pros y los contras y decidamos. Hombre, perdone, señora Suárez, pero que para el problema demográfico que hay en España, que es brutal, se tenga que legalizar los vientres de alquiler instaurando esa mercantilización del cuerpo de la mujer. Yo mismo se lo pude preguntar aquí en el Gatalagua. Hay 1000 otras medidas anteriores para fomentar la natalidad en España que no la legalización de los vientres de alquiler. Aparte de la demografía, que desde luego no se va a resolver con los vientres de alquiler porque va a ser un número muy pequeño, pero sí que hay muchas parejas que se casan muy mayores o son segundos matrimonios y demás, que a lo mejor es una solución siempre y cuando se haga con las debidas garantías y demás. Pero no es una bandera nuestra, volvemos a lo de siempre. O sea, ¿por qué entrar en debates que ya que tenemos muchos problemas políticos y muchos problemas de afección, ¿por qué entrar en esos debates? Dejemos que otras personas abran el debate, nosotros contribuiremos porque estamos en la sociedad, pero no son banderas nuestras. Eso es lo que yo quiero transmitir, que no sé si soy capaz, pero bueno. No sé. Bueno, el otro día María Sangil dijo que ella seguía siendo del PP, pero quien ya no era del PP era su actual ejecutiva, los que permanecen en el Partido Popular. No sé si comparte usted las declaraciones de la que sigue siendo un emblema de su partido todavía. Hombre, yo estoy estoy peleando por la regional, con el aparato regional que ya es duro, no me metas en la nacional también, que me machacan. Yo tengo veneración por María Sangil, me parece una mujer fantástica y nunca debimos perder. Esas son las voces que se nos han ido, esas son las voces que cabían en un PP grande, amplio, y yo creo que esa voz tiene que volver al PP de alguna forma, porque es una mujer además sensacional, tengo mucho cariño. Bueno, ¿cómo se acaba con la lacra de la corrupción y la lacra de la sospecha que rodea actualmente al Partido Popular de Madrid después de tantos casos llamativos y mediáticos como la Púnica, Gürtel? ¿Se puede acabar con esa lacra? Sí, yo llevo dos medidas en mi programa, de mi proyecto de partido, que yo creo que son esenciales para crear el clima. Una es que el 50% de los cargos directivos, es decir, el comité ejecutivo y la junta directiva del partido que yo quiero, van a ser gente de la sociedad civil, es decir, gente que no tenga cargos públicos. Necesitamos abrir el partido al aire fresco de la sociedad y eso ya genera un clima distinto. Y luego, otro punto que quiero, primero, por supuesto, transparencia absoluta, primarias en todas las listas, salvo lo que dicen los ingleses, los incumbents, los titulares, los que son ya alcaldes, y por supuesto Cristina Cifuentes, hay que apoyarla porque va a ser la candidata en el 2019 y además no es ni competencia regional, pero tiene que presentar las credenciales. O sea, la gente hay que hurgar en esos currículums. Eso no se ha hecho nunca en el partido. Hay que hurgar y primero hacer una fase inicial de verdaderamente saber quién se presenta y hacerlo, o sea, auditar a la persona. Y luego yo quiero establecer un órgano, yo vengo del mundo del derecho, que es muy fácil, un órgano muy riguroso, interno, rápido, por el cual todo imputado tiene que pasar por él si no quiere ser suspendido de militancia. Y ahí tendrá el derecho
a que el histerismo este que se produce cuando imputan a alguien, se han cometido injusticias brutales con gente. Entonces yo quiero que haya un recurso interno en el partido para que el imputado pueda ir, si quiere, si no quiere, será cesado o será suspendido de militancia, pero para que pueda explicarse. Y si la imputación es banal, porque ha habido muchas banalidades, la imputación es muy fácil, es un error de la ley Belloc, si la imputación es banal o es superficial, pues que tenga derecho a que el partido le apoye. Porque hay mucha gente que se ha sentido muy sola por verdaderas tonterías, chorradas diría yo. O sea, el señor Granados lleva en prisión más de 2 años, prisión preventiva. ¿Le parece justa esta medida cautelar hacia el ex secretario general de su formación? Yo he practicado muchísimo el derecho. Yo, un hombre en prisión, a mí cuando me preguntan por Urdangarín o por la gente que... ingresar en prisión es un drama. O sea, a mí me da mucha pena, claro que me da pena. Yo detesto el delito, pero a mí el penado, o sea, yo soy humano, o sea, ver a una persona en prisión es durísimo. Yo he ido mucho a prisión a ver presos y a ver clientes míos y es durísimo. O sea, yo a Granados lo conozco bien, a Paco Granados lo conozco bien, vamos, lo conozco, lo he tratado en el partido y a mí ver a una persona en prisión, o sea, es muy complicado. Pero vamos, no defiendo lo que ha hecho para nada y los indicios son tremendos. Pero, yo le hablaba por eso de la prisión preventiva que lleva ya más de 2 años. Sí. Pero vamos. Bueno, por último, ¿cómo está yendo su campaña? Por lo que puede ver en la calle, testar y ver, ¿cree que tiene opciones de imponerse a Cifuentes? Pues mira, yo empecé como un romano de esos que lo ponen aquí y le tiran a los romanos, está enterrado hasta el cuello. Y poco a poco voy sacando mi cabecita, ya saco los hombros y hay agua en la piscina. Se lo comentaba ya un compañero tuyo de la tertulia. Hay agua en la piscina, yo creo que hay un voto soterrado ahí que entiende lo que estoy diciendo. Me cuesta muchísimo porque los medios están muy cerrados, porque la comunidad obviamente y el partido es muy potente, pero hay agua en la piscina. Yo creo al final que la urna es muy poderosa. Y la urna cerrada con el voto secreto hecho con las debidas garantías es muy poderosa y yo creo que tengo razón y yo creo que puedo ser un buen presidente del PP de Madrid y por eso voy a luchar hasta el último minuto. Y bueno, y a ver si hay suerte. ¿Podría ser usted el primer Trump de la política española? Es decir, dar la sorpresa. No sé, tendría que ponerme una piel de castor encima de la cabeza, pero bueno, todo llegará. Pues Luis Asúa, que muchísimas gracias por haber estado Gonzalo, aquí en el Catalagua. Ya sabe que tiene las puertas abiertas, pues, como cualquier persona, para venir aquí. Nosotros no vetamos absolutamente. Pues montar el debate, hombre, montar el debate. Se lo diremos, cursaremos ese ofrecimiento. Lanzar el reto y venimos aquí, debatimos y luego hacemos la tertulia con vosotros. Yo creo que sí puede ser un día una fiesta democrática. Las primarias tienen que ser una fiesta democrática y aquí hay una severidad y una gravedad que parece que estoy desafiando el mundo y no es así. Absolutamente. ¿Sabes? Gracias por haber estado esta noche en El Gato y buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, señores, hacemos una brevísima pausa de publicidad de 1,5 minutos y regresamos aquí en El Gatalagua con toda la polémica sobre el autobús de Hazte-Oír que denuncia o refleja, mejor dicho, una realidad biológica como la copa de un pino, pero que está causando tanta indignación y está retenido a estas horas de la noche. Publicidad y entramos en debate. Volvemos en 1 minuto. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Minutos pasan ya de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua. Les recuerdo la mesa que nos va a acompañar de aquí hasta medianoche para analizar todo lo que está ocurriendo en relación
al autobús de Hazte que solo es como el indicativo de lo que le está ocurriendo a esta sociedad y hacia dónde nos estamos encaminando. Un interesante debate que lo haremos, ya lo vamos a iniciar ya con José Javier Esparza, con José Javier Castilla, que él es notario, también está con nosotros Alicia Rubio, Teresa García Noblejas de Hazte Oír, Lourdes Méndez y Rocío Monasterio. Si les parece, vamos a ver imágenes de dónde está en estos momentos, 10:30 de la noche, el autobús, porque sigue, estas eran imágenes de primera hora de la tarde, retenido, secuestrado en las cocheras de Collado, de Coslada, perdonen, aquí en Madrid. En un primer momento lo había retenido la Policía Municipal, cuando esta mañana los miembros de Hazte Oír han ido ahí para retirarlo y seguir con su tour por las calles de Madrid. Tenía previsto llegar a Valencia, a Barcelona, que luego veremos el recibimiento que le iba a esperar a este autobús. Ahí ven los furgones de la Policía de Madrid. Pero luego ha sido incluso la Fiscalía quien solicitaba al juez que retuviese el autobús en esas cocheras por ilícito penal. Teresa García Noblejas, ¿en qué punto está ahora la situación, permítame, legal del autobús? ¿Va a salir, no va a salir? Sé que han visitado ustedes al juez. ¿Cómo está bueno, en qué punto estamos? Pues efectivamente ahora mismo lo que estamos estudiando es cuál es la situación jurídica, porque la sorpresa de esta mañana es que había una retención ilegal de un vehículo cuando un trabajador, que es el conductor de autobús, ha ido a recogerlo. Estaba la Policía Municipal que le ha impedido utilizarlo. No hemos tenido ninguna notificación a lo largo del día, ningún escrito contra el que recurrir o en el que basarnos para contraargumentar, ¿no? Esta tarde, efectivamente, sí, Ignacio Arzuaga ha estado reunido con nuestros abogados y con el juez, y mañana esperamos tener alguna notificación un poco más clara y alguna postura que decir. Por nuestra parte, desde luego, la campaña que es de difusión de este libro, que la empezamos en noviembre. Este es un hito de la campaña, el autobús. Es una campaña de denuncia de las leyes de adoctrinamiento sexual que están en 10 comunidades autónomas y vamos a seguir con ella por todos los medios que nos dejen. Nuestra intención es que en cuanto podamos ese autobús sea liberado y se prosiga su campaña por España por la agenda de visitas a capitales que tenía prevista. Esa es la situación. Mañana esperamos responder con las medidas legales apropiadas y con las nuevas acciones que vamos a llevar a cabo. José Javier Esparza, ¿para ti qué representa el hecho de que se haya retenido, secuestrado este autobús más allá de la campaña en sí? Porque esto tiene un mensaje muy peligroso de fondo, ¿no? Claro, aquí hay 3 debates encima de la mesa con este suceso y por eso es un hecho tan importante. Bueno, en realidad 4. 1, el propio debate acerca de la ideología de género, evidentemente. 2, digo la ideología de género y no la transexualidad porque el tema de la transexualidad nadie lo estaba debatiendo. Era una evidencia que existe una cosa que se llama disforia de género, se sabe bien. No, las leyes de transexualidad. 2, la limitación evidente de la libertad de expresión, que es algo absolutamente insólito. Si hace 15 años nos cuentan que esto iba a pasar, no se lo hubiera creído nadie. Y me gustaría, en fin, invitar a los espectadores a hacer ese ejercicio de perspectiva, ¿no? En tercer lugar, el alienamiento, iba a decir alineamiento y me ha salido exactamente lo que estaba pensando, el alienamiento absoluto de los poderes públicos y privados sobre un solo mensaje, que es el de esto no se puede decir. Y consecutivamente la pérdida completa de sensibilidad de la mayor parte de la opinión publicada respecto a la libertad de expresión. Para mí es la cuestión fundamental, o sea, es absolutamente tremendo lo que ha ocurrido. Vamos a ver, aquí hay una persona, un grupo que ha sacado un autobús, de color discutible por cierto, que ha sacado un mensaje con el que pueden estar de acuerdo o no. Pero lo que es una barbaridad es mandar a la policía sin orden judicial para dejarlo paralizado. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Si yo mañana saco, imaginemos, mi coche con un cartel grande que ponga "la Tierra es redonda" y el Parlamento ha decidido el día anterior que la Tierra es cuadrada, y viene la policía a pararme mi vehículo y me pone los cepos y a mí me lleva esposado a la cárcel porque he dicho "la Tierra es redonda", sería exactamente la misma situación. Es tremendo. Es decir, es una agresión a la libertad de expresión como no se conocía desde hace muchísimo tiempo en España. Y me parece que alguien debería reflexionar sobre la cuestión. Estamos jugándonos una libertad pública fundamental. Rocío, ¿qué te parece lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que efectivamente lo que está amenazado hoy en España es la libertad. Y entonces en este autobús yo lo que creo que se denunciaba es la amenaza que había a los padres
a su libertad de poder educar a sus hijos según sus valores, que yo creo que eso todos estamos de acuerdo. Los padres deberíamos tener la libertad de educar a los hijos según nuestros valores, pero resulta que el Partido Popular de Cristina Cifuentes hoy no solo no cree en esto, sino que nos ataca a los padres y además nos manda, aprueba leyes para sancionarnos, para al que discrepa perseguirle, y ya solo le faltan los comisarios políticos. Es que efectivamente estamos como en Cuba, ¿no? Estamos como en Cuba, que al que discrepa y aquel que es disidente buscan la forma de encerrarle. Entonces, a mí me parece gravísimo porque es un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de los padres a educar según sus valores. Y es muy bueno el contraste que veíamos del carnaval, de la afrenta que se ha hecho a todos los cristianos. Y aquí no vemos a toda España hablando de cristianofobia. Eso no lo hemos escuchado, ¿verdad? No hemos escuchado a nadie hablar de cristianofobia. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, además, si en el carnaval hubiera el que hubiera salido en esa exhibición hubiera sido alguien con burka y un Corán, criticando o ridiculizando el Islam? ¿Estaría toda España hablando de islamofobia? Seguro que sí, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que hay una doble vara de medir, y lo que es sorprendente es que el Partido Popular de Cristina Cifuentes hoy esté metido en las mismas consignas que Podemos y que el Partido Socialista, ¿no? Todos en las mismas consignas. Y además aquí hay temas que yo, contrariamente a lo que ha dicho el señor Luis Asúa, me parece que él dice, ¿para qué vamos a entrar en esos temas? A debatir esos temas. A mí me parece que por supuesto que hay que debatirlos, porque hoy las mujeres, por ejemplo, queremos saber, y en España somos 23 millones de mujeres, queremos saber si se va a respetar nuestra dignidad. Y el vientre alquiler atenta contra la dignidad de la mujer. Hoy supongo que querremos saber si los 100 niños que son abortados en España, los 100.000 niños que son abortados en España todos los años, merecen ser defendida su vida o no. Y hoy supongo que querremos saber los padres si hay algún partido y si en el Partido Popular se va a defender la libertad que debemos tener todos los padres a educar a los hijos según nuestros valores, que hoy también está amenazada. Entonces no son cosas sin importancia, son cosas fundamentales. Son cosas fundamentales. Alicia Rubio, usted que en las últimas semanas también ha sufrido el acoso de los que, bueno, no les gusta que no piense usted como ellos. ¿Qué le parece esta campaña de acoso y esta retención del autobús que está sufriendo Hazte Oír en este caso? Bueno, lo primero, que me han vuelto a prohibir presentar el libro. Hoy tenía que estar yo en Toledo, en la biblioteca municipal que está en el Alcázar de Toledo, y antes de ayer el gobierno de PSOE Podemos, aunque la sala estaba concedida hace un mes, dijo que la tenía que utilizar, y hoy me han sacado fotos, me han mandado fotos en las que se ve que la sala está cerrada y que era todo mentira. Simplemente era volver a eliminar la posibilidad de explicar todo lo que está pasando aquí. Yo lo único que quiero es que con todo esto la gente se dé cuenta de que hay algo muy gordo que no quieren que sepamos. ¿Y qué opino sobre el autobús? Pues he oído a estas personas que han salido, a todos estos señores de las televisiones, políticos, diciendo que aquello era un delito de odio y tal. Yo el único odio que estoy viendo... ¿Lo escuchamos, Alicia? ¿Te parece? Para quien no lo haya podido escuchar. Sí, vamos a escuchar a lo que hacía referencia a Alicia. Cómo han abierto todos los medios de comunicación hoy en España hablando del autobús y con las calificaciones, epítetos, llámenlo como quieran, que han utilizado para definir la situación. Lo vemos, los medios de comunicación, cómo han tratado el asunto del autobús. Abríamos incluso la mañana, incluso la SER esta mañana, a las 7 de la mañana, el tema de apertura era el asunto del autobús. Todos los medios de Mediaset, de A3 Media, todos hacían referencia al unísono y así lo definían. El autobús del odio, el que atenta contra los transexuales, el homófobo, el casposo, arcaico. Si han encendido esta mañana el televisor, seguramente hayan escuchado alguno de estos adjetivos en referencia a la campaña de Hazte Oír, que mediante la libertad de expresión han sacado a las calles un autobús que no ha dejado indiferente a nadie. Presentadores, invitados, tertulianos no han reparado en calificar esta iniciativa sin ningún tipo de reparo. Desde ayer hay una movilización, con razón, es un escándalo, pero yo creo que estas cosas no se deben consentir y hay que denunciarlas. Es casposo, es retrógrado, está fuera de la realidad, pero yo creo que está amparado por la libertad de expresión. Desde Espejo Público también hacían un despliegue a toda pantalla donde Nacho Vidal, con una hija transexual, ha querido dejar su humilde opinión. Yo lo comparo con Hitler, ¿no? En el holocausto, cuando su opinión era cargarse a todos los judíos, obviamente había otro lado que no
no lo veían claro, ¿no? En A3 Media también, en La Sexta, como no podía ser de otra forma, los de Podemos han participado en este debate en Al Rojo Vivo. Que es un mensaje dañino, pernicioso para los niños y las niñas. Se lo pensarían dos veces antes de lanzar este autobús a la calle y de incitar al odio. Y en los desayunos de Televisión Española también han tratado la polémica y uno de sus entrevistados ha llamado hijos del PP a los de Hazte Oír. Vean. Lo que está claro es que los de Hazte Oír, aunque tengan pene y vagina, no tienen cerebro y que España no tolera la transfobia de estos hijos del Partido Popular. Comentarios de los mismos que en multitud de ocasiones luchan y abogan por la libertad de expresión, pero al parecer, en este caso, no existe. Alicia, decías, entre otros calificativos, Ana Rosa, me digo, impresentable. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, pues es que me parece lo primero que efectivamente el autobús está levantando odio, pero no odio hacia los transexuales ni hacia nadie, sino hacia las personas que están dando su opinión biológica y que están diciendo una realidad. Es decir, lo que estamos viendo, es decir, ese odio, comparar con Hitler un triste autobús que pone que las niñas tienen vagina y los niños pene, o sea, es una auténtica locura. Y es que realmente lo que aquí estamos viendo es confundir el odio con algo tan sencillo como decir la verdad. Esto me recuerda a un anuncio de Navidad que salía vuelve a casa, vuelve, los chicos vuelven, los hijos vuelven, y que parece ser que hubo una señora, unas personas que dijeron que ese anuncio incitaba, es decir, discriminaba y no sé qué, porque había algunos que en Navidad no volvían. Hombre, pues sí, pero eso ni es incitar al odio hacia los que no vuelven en Navidad ni nada de eso, es un hecho real que en Navidad la gente pues vuelve a casa. Y en este caso, pues es un hecho biológico que las niñas tienen vagina y los niños tienen pene. Entonces, claro, eso no es incitar al odio, eso es decir una realidad. Y hay realidades que parece que ahora no gustan. Entonces, yo lo que me doy cuenta es eso, que estamos en 2017, hemos vuelto a 1984 con Orwell y decir la verdad, es decir, 2 y 2 tienen que ser 5, y si dices que son 4, te meten unos garrotazos que para qué voy a contarles yo mi experiencia de escrachada habitual y de persona más odiada de España, por decir una serie de obviedades, que lo curioso es que ahora tengamos que decirlas. O sea, este autobús no tendría que salir si no llegamos a encontrar que eso sí que hacía daño a los niños. Se les cuente a todos los niños que hay niñas con pene y niños con vagina. O sea, eso sí que me parece a mí dañoso. O sea, yo contradigo totalmente a la señora que se pasea diciendo arderis como en el 36 por las capillas en sujetador. Vamos, totalmente le llevo la contraria y le digo, el daño está en eso, no en la realidad biológica. En fin. Lourdes. Yo, en primer lugar, lo que quería hacer era felicitar a Hazte Oír por el autobús. Creo que se ha abierto un debate que era absolutamente necesario. Y ese autobús lo que está haciendo es poner sobre la mesa qué es lo que está pasando en España. Y lo que está pasando en España es grave, es muy grave. Se está atentando contra las libertades con la imposición de una ideología a través de un instrumento que son las leyes de no discriminación, que con el pretexto de no discriminación y de perseguir la igualdad, lo que hacen es imponer una ideología y atentan contra las libertades de todos los españoles. Por lo tanto, yo lo que quería hacer era felicitar, porque se está reabriendo un debate que es necesario, porque la gente, el ciudadano de a pie, no sabe, no conoce qué es lo que está ocurriendo con estas leyes, no conoce cuál es el contenido, cuál es la extensión, qué es lo que producen, y son verdaderos atentados contra la libertad, no solamente de expresión, la libertad de los padres, libertad de los médicos, libertad de los periodistas, la libertad en general. Y es la base de cualquier país democrático, es decir, se está atentando contra la propia democracia en España. Y coincido con José Javier lo que ha comentado, de que además sorprende mucho cómo ha sido la reacción de los partidos políticos, de las instituciones, de los periodistas, un pensamiento único, solamente en un sentido, que es el evitar el que se abra un debate, y además que es absolutamente necesario. ¿Pero con qué objetivo? O sea, yo lo que invitaría a la gente que nos está viendo es cuál es el objetivo que tiene todo esto que está pasando en España. Este atentado contra las libertades, este imponer una visión de la sexualidad absolutamente totalitaria, y
¿Qué es lo que se está persiguiendo con esto? Me parece realmente grave lo que está pasando y sobre todo la falta de equilibrio que existe en las instituciones, en los partidos políticos, donde resulta que reaccionan todos los partidos políticos en contra de esto, que no deja de ser un tema de libertad de expresión, y no reaccionaron cuando en el País Vasco y cuando en Navarra hubo unas marquesinas donde lo que se estaba era promocionando el mensaje contrario, que las niñas tienen pene y los niños tienen vagina. Vamos a ver, existe una realidad científica, existe una realidad biológica, existe una realidad que nos la quieren modificar y la ideología no puede modificar la realidad de las cosas. Y esas las marquesinas a las que Lourdes Méndez hacía referencia. Entonces, yo, sinceramente, me sorprende, es que no lo entiendo. Yo no llego a entender por qué los partidos políticos, por qué las instituciones, por qué desde las instituciones se está yendo contra la libertad, contra las libertades de todos los ciudadanos y no se reacciona. Y, sin embargo, todos los mensajes son al unísono. Pero es que los mensajes son, lo que hemos visto, es un escándalo, es odio, es retrógrado, no tienen cerebro, bueno, es hitleriano, pero bueno, ¿pero dónde estamos? Es decir, yo en ese autobús no he visto absolutamente ninguna ofensa hacia nadie. Sin embargo, las reacciones han sido todas ofensivas hacia la persona que ha puesto en marcha ese autobús. Me parece que estamos viviendo un momento realmente preocupante. Enseguida escucharemos las reacciones ofensivas a las que hacía referencia la señora Méndez. Van a ver el contestador automático de Hazte Oír, al que hemos tenido acceso, y van a ver los calificativos que les han dejado tanto a su presidente como al resto de miembros de la organización. Señor Castilla, una primera valoración de qué le parece esta campaña. No sé, usted como jurista, enseguida le preguntaremos por las leyes que se aprobaron el año pasado. Usted escribió un informe muy detallado criticando y constatando los peligros de la ley esa de transexualidad, de la ley de la LGTB-fobia, pero antes una primera valoración de lo que está ocurriendo con el autobús. Yo, del tema del autobús, quisiera focalizar la atención en que el mensaje esencial del autobús va referido a los niños. Ahí no hay adultos en la imagen. Y el letrero más importante, el relevante en blanco, es referido a niños. Que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Por lo tanto, esa acusación de exclusión del género trans, que deducen como ilícito penal para castigar al autobús, me parece, al autobús, y a Hazte Oír que lo propone, me parece injusta y fuera de lugar, porque el mensaje esencial es referido a los niños y además es una réplica a un mensaje previo que es el que ha oído mi compañera hace un momento de las marquesinas de autobuses en el País Vasco y Navarra. A consecuencia de el enfado que produjo aquel mensaje de hay niños con vulva y niñas con pene, se produce esta reacción de la sociedad civil, que es pura salud biológica, no tiene mucha discusión. Por lo tanto, eso por una parte. Pero a mí me gustaría focalizar la atención en que lo importante de esta batalla que se está dando en este momento son los menores, los pequeños, los niños, los destinatarios, es decir, los adultos que estamos en esa mesa, las personas ya que hemos fraguado desde el punto de vista de nuestra identidad sexual, difícilmente vamos a ser víctimas de campañas de este tipo. Pero en cambio, los educandos, los niños, los pequeños, que van a pasar por los 3 años de la identificación de la autoidentidad sexual, la incertidumbre, indeterminación de sexualidad en la primera etapa de pubertad, a estos sí que les puede comprometer, desviar y generar problemas, digamos, la campaña de la que estamos hablando. Bueno, vayamos a las leyes. Señor Castilla, usted escribió un informe que fue, bueno, más lo de crítico lo dejo para usted, pero sí que criticó en el sentido de analizar la ley y puso los puntos sobre las IES ante algunas amenazas y realidades, como por ejemplo cosas que puedes hacer pero que luego no es retornable. Bueno, explíquenos qué le pareció esa ley y recuérdenos someramente el análisis que hizo. Vamos a ver, esa ley en realidad son 3 leyes, porque la ideología de género se ha introducido en España a través de 3 etapas. La primera en 2007, es una ley de Zapatero, la de reasignación de sexo. La segunda y la tercera en la Comunidad de Madrid, la ley Cifuentes de marzo de 2016, del año pasado, y la de 22 de julio.
En la primera etapa se genera una fisura en el principio de naturaleza, es decir, de esa naturaleza que hace que la sexualidad humana sea binaria, XX mujer, XY varón. ¿Y cómo se hace esa fisura? Pues presentando un caso extremo, el de las personas sufrientes, irrelevantes desde el punto de vista político por razón de número y, por lo tanto, de fácil aceptación en un gesto de compasión del legislador que no se plantea más. Pero lo que produce es la fisura en el principio, de modo que al sexo que se impone en el nacimiento en el registro civil se le impone una excepción que consiste en que la autoidentidad de la persona que se siente mujer siendo biológicamente hombre puede inscribirse como hombre. Eso es, digamos, un cambio cualitativo y sienta un precedente. Yo esta primera etapa le llamo de protección. La segunda etapa, la de autonomía total, la marca la Ley Cifuentes de marzo de 2016, en la que se pasa de una posición garantista en el sentido de que hace falta informe médico, un periodo de estabilidad de 2 años, etcétera, se pasa a una autonomía total. Basta la simple afirmación de la persona trans para que se le acepte como mujer, aunque sea biológicamente hombre, o viceversa. E incluso que cambie de uno a otro sin necesidad de ningún requisito, incluso prohibidos los requisitos de informes periciales, etc. Incluso con los niños, ¿no, señor Castilla? ¿O no? Y con las personas, con los menores, el artículo 6, párrafo 4 de esa ley establece que la Comunidad de Madrid actuará, casi prefiero leerlo porque es muy significativo, actuará toda la prevención de la Comunidad de Madrid deberá estar dirigida a garantizar el libre desarrollo de la personalidad del menor conforme a la identidad autopercibida. Es decir, al menor que cuando llega a su edad de los 3 años de la autoidentificación sexual se equivoca y se autoidentifica como niña siendo niño o viceversa, la Comunidad de Madrid va a proponerle, apoyarle en esa autoidentidad equivocada y potenciarla y hacerle profundizar en ella. Cuando lo que está ocurriendo, de hecho, para mí la información que más luz me ha dado sobre este tema es la de los que son expertos en la evolución y desarrollo de los niños, que son los pediatras. Sí. El Colegio Nacional de Pediatras norteamericano, a raíz de un asalto de este mismo tipo a través del National Geographic en Estados Unidos, con un niño, Avery Jackson, de 9 años, que se siente niña y al que los padres apoyan en esa pretensión de cambio de sexo, todos los pediatras, unánimemente, de este Colegio Nacional, emiten un comunicado de 8 puntos en el que evidencian que es una barbaridad desde el punto de vista pediátrico y de la evolución y desarrollo de un niño, de un menor, apoyar ese error de identidad. A mí me gustaría, en una intervención posterior, puntualizar algunos de los 8 puntos de ese comunicado del Colegio Nacional de Pediatras, porque como expertos en el tema, me parece que tiene una autoridad de la que carecemos los que nos asomamos a él de nuevas. Bueno, enseguida volveremos otra vez que el informe de los pediatras, pero en uno de los programas de televisión de los que hemos hecho referencia han traído al portavoz de Jueces por la Democracia, la rama progresista, digamos, de la judicatura, y han intentado sacar ese titular de que sí, de que el autobús incita al odio, incurre en un delito penal, con lo cual está bien apartado de la circulación. Pero es que ni por activa ni por pasiva han conseguido ese titular, y este propio juez ha dicho que no, que sintiéndolo mucho, que no le gusta nada el autobús, pero que no incita al odio. Escuchemos. ¿Aquí hay delito o no hay delito en un autobús de estas características? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que hay que prevalecer en estos casos es la libertad de expresión. Debemos de responderles pues, en el debate de las ideas y tratar de rehuir el tema de la sanción penal. Yo, en mi opinión, creo que no hay un delito de odio, francamente. No hay un delito de odio. Claro, pero ¿dónde está el delito de odio?
bueno, es lo que todo el mundo... Claro, pero es lo que todo el mundo dice porque el delito de odio no es exactamente un concepto jurídico, sino que es un concepto ideológico moral, que consiste en lo siguiente. El que detenta, que es la palabra correcta, la ideología dominante, se atribuye el derecho a considerar que el que discrepa, discrepa porque le odia, puesto que es tan intensa su sentimiento de superioridad moral que solo si eres un tipo malo que odia puedes estar en desacuerdo. Y es donde hemos llegado. Estamos en ese nivel de dictadura ideológica en todas partes. Es interesante preguntarse por qué. Yo querría recordar lo fundamental, porque como es algo que permanentemente se pierde en estos debates, vamos a ver. La transexualidad existe, es un hecho objetivo. La disforia de género existe, es un hecho objetivo. Que tiene un debate médico, psicológico, etcétera, a su alrededor. Lo fundamental... Vamos a ir viendo mientras habla Esparza las cifras de la Universidad Católica de Valencia que hablan de la transexualidad. Sí, lo fundamental aquí es lo siguiente. Lo que hacen estas leyes es convertir algo que objetivamente es una anomalía en el conjunto de la especie en una convicción que consiste en decir no existe propiamente un rol sexual conforme a tu definición genética, sino que tú eres libre para adoptarlo, lo cual es un dogma anticientífico y antirracional, y esto se ha convertido en ley. Y cuando tú conviertes en ley algo que es objetivamente anticientífico e irracional, las consecuencias solo pueden ser irracionales, que es donde estamos. Mientras hablaba Esparza, mostramos este informe y al final, en este estudio, en varios países, entre ellos España, al final te decía que de una población aproximadamente de 97 millones que forman parte de esos países, solo eran transexuales 4.000 y pico personas, con lo cual la estadística que saca el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia es que son transexuales el 0,0046% de la población, es decir, 4,6 transexuales cada 100.000 habitantes, 6,8 mujeres y 2,6 hombres. Y hemos hecho la relación que les decía al comienzo del informativo, que en España, de una población de 46 millones y medio, pues que transexuales, pues que serían unos 2.000 y pico personas en nuestro país. Bueno, Cristina Ramos, buenas noches de nuevo. Cuéntanos, porque de lo que hablaba antes, de lo que hablaremos ahora, que es lo que dicen el Colegio Americano de Pediatría, lo que decía también Teresa, ese manual que estaba denunciando a Hazte Oír, en las escuelas de nuestro país, entre otras cosas, gracias a la ley Cifuentes, ya se está hablando y adoctrinando con este contenido que hay algunos que no quieren ver. Cuéntanos. Ejemplos concretos. Pues se trata de un material dedicado a los profesores con ejercicios y pedagogía para impartir en las clases de infantil y primaria, con el objetivo de implantar la ideología de género en las aulas. Algunos de estos temas tratan los aspectos vinculados con las partes del cuerpo, el abuso sexual o las diversas orientaciones sexuales y la diversidad familiar. Por ejemplo, uno de los juegos que proponen para realizar con los alumnos de entre los 3 y los 12 años es este recorta, pinta y colorea. Como vemos, hay una niña con varias partes del cuerpo, tanto masculinas como femeninas, que se pueden intercambiar entre ellas y jugar, por tanto, a crear una niña con pene o un niño con vagina o incluso una niña hermafrodita. O este otro ejemplo donde vemos también que ya desde las aulas enseñan a los niños a través de un libro que se pueden tener 2 mamás. Aisha juega con su mamá y su mamá. Podemos leer en algunas de estas páginas. En caso de que alguno de los alumnos responda que no se puede tener 2 mamás, se irán analizando los casos para que el niño comprenda que sí se puede. Porque lo importante en una familia, dicen, es el buen ambiente y que se hagan cosas juntos. Pero no solo esto, también trabajan con un cuento infantil con el que los niños pueden aprender sobre la ideología de género. El libro consta de varias imágenes que se pueden intercambiar de manera que el niño pueda pintar y crear su propia familia, heteroparental, homoparental o monoparental. ¿Y recuerdan los carteles que una asociación de familias de menores transexuales colocó en algunas paradas de metro y autobús del País Vasco? Pues bien, algunas de esas ilustraciones también aparecen en varios libros para enseñar a los pequeños qué es la ideología de género. Hay niñas con pene y niños con vulva, rezan algunas de estas imágenes. O este otro ejemplo donde proponen un juego en el que los niños tienen que señalar cuántas niñas con pene y niños con vagina aparecen en la foto. Muchísimas gracias, Cristina. Pues este material educativo, Teresa, ya está en los colegios de nuestro país. Enseguida escucharemos unos fragmentos de unos audios de un colegio en el sur de Madrid que lo escuchábamos ayer, porque las charlas también se están produciendo por parte de los colectivos LGTB, de la ideología de género, y están diciendo e informando y formando a nuestros niños así. Bueno, es que ese es el fondo del asunto. El debate que nosotros hemos querido poner sobre la mesa y que desde luego lo estamos consiguiendo con el autobús de Marras,
es precisamente ese. O sea, aquí hay un desarrollo afectivo, emocional, sexual, psicológico de los menores, y en ese desarrollo se están introduciendo colectivos LGTB amparados por ley como la de Madrid y por otras leyes que están también aprobadas en otras 9 comunidades autónomas, y esas leyes lo que imponen es la obligación de que en los colegios, para todos los alumnos y todos los centros, privados, concertados y públicos, se promueva el comportamiento homosexual de forma transversal, no en una asignatura, sino en todo, digamos, las actividades, las materias curriculares, pero también las conmemoraciones del Día del Orgullo Gay, etcétera. Es decir, como algo que impregna absolutamente todo. Y esto, además, dando entrada, expresamente lo dice la ley, por ejemplo la de Madrid, a los colectivos LGTB, digamos, para que hagan de comisarios para ver si esa promoción de la homosexualidad está siendo correcta, está siendo adecuada, está siendo suficiente o no. Este es el debate. Entonces, la Constitución española, entre sus libertades y derechos fundamentales, reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y valores. Y entonces estas leyes vulneran claramente ese derecho constitucional. Nosotros lo ponemos sobre la mesa. Si hay padres que están encantados de que los lobbies LGTB eduquen a sus hijos, nos parece fenomenal, pero lo que también decimos es que hay padres, familias, que prefieren que estos temas no los den los colectivos LGTB y quieren que se los enseñen personas de su confianza, se los enseñan ellos en casa, es decir, no quieren que sus hijos sean adoctrinados en una materia tan delicada de forma obligatoria y por decreto en todos los centros. Alicia Rubio, más allá del libro que has escrito, como experta en la ideología de género, también llama la atención el libro las constantes referencias que haces a que eres profesora de instituto, con lo cual has tenido mucho contacto tanto con chicas como con chicos, y la realidad, por mucho que se empeñen en imponerlo en las aulas a través de los ejemplos que hemos visto y que ahora te pediré que valores, es bien diferente. Hombre, es que en las aulas ya hemos visto ese porcentaje que sale, que en toda España puede haber ese número ínfimo de personas en esta situación. En las aulas lo que hay son chicos y chicas. Yo siempre cuento que solo he tenido en mis 20 muchísimos años ya de enseñanza un niño que a los 7 años, desde los 7 años parece ser que decía que quería ser chica. Cuando llegó al instituto con 12, pues lo dijo, lo hablamos con la madre. En ese momento, estoy hablando de hace bastantes años, acababa de entrar la LOGSE, y la madre nos dijo que tenía un hijo discapacitado y drogadicto y que no se lo cogían ni en el sitio de discapacitados ni en el centro de drogadicción, precisamente en un sitio por lo otro y en el otro por lo uno, que además la estaban desahuciando de casa porque se había separado y el exmarido no había pagado la pensión, y que lo de su hijo que dijera eso le importaba más bien muy poco y que era el menor de sus problemas. El niño era bastante feliz y cuando desarrolló se olvidó completamente de eso, es decir, se reconcilió con su cuerpo, y afortunadamente en esa época no había lobbies de estos pescando críos en situaciones a lo mejor un poco preocupantes, porque a lo mejor este niño eso lo decía precisamente para llamar la atención, o yo qué sé qué. Lo cierto es que en este momento supongo que es un chico feliz, que no ha tenido que operarse ni hacer nada, porque lo que no cuentan aquí es que lo que se busca es el aumento de ratios. El aumento de ratios porque naturalmente aquí lo que hay es dinero, y pedir dinero por un colectivo ínfimo pues es mucho mejor que haya mucha más gente y demostrar que esto es un problema habitual, que es que vamos, en todas las clases hay 4 o 5 niños a los que les pasa esto, cosa que no es cierto, porque además una de las cosas que es terrible que quieren hacer es que, esto desde hace mucho tiempo se conoce y se llama síndrome de Harry Benjamin, y las personas que lo padecen al tener la pubertad, en un porcentaje altísimo que llega al 80%, dejan de sentir que son el sexo contrario, se reconcilian con su cuerpo y se evitan una vida enganchado a las hormonas de sexo contrario, y además unas operaciones tremendamente mutilantes. Porque aquí se habla del cambio de sexo como si fuera una cosa así, una cosa mágica, que no trae nada terrible, y sí que trae. Y trae cosas muy terribles. Y lo que tampoco nadie dice es el alto índice de suicidios que hay en las personas operadas de transexualidad. ¿Por qué? Pues no se quiere investigar, pero muy probablemente es porque esa no era la solución a su problema. Entonces, claro, con esta ley en la que se pretende dar bloqueadores de la pubertad a niños, se les evita precisamente la posibilidad de que se reconcilien con su cuerpo, lo cual hace pensar que lo que quieren es aumentar las ratios. Tú le das a un niño de 10 años las hormonas, el niño no llega nunca a recibir la descarga hormonal de su sexo, de la pubertad, y luego se le lanza
a todas esas operaciones terroríficas. Entonces, vamos a ver, estos señores de Crisalis, ¿qué es exactamente lo que buscan? ¿Buscan el bien de estos críos o realmente lo que buscan es ampliar las ratios? Porque yo realmente me pregunto muchísimas cosas. Venga, señor Castilla. Me alegra mucho la intervención de Alicia porque encaja perfectamente en los 8 puntos del comunicado del Colegio Nacional Americano de Pediatras. Es llamativo los porcentajes de desarrollo natural que resuelve el problema de identidad equivocada a los 3 años. Me comunican si se puede apartar las gafas del micrófono porque le rozan ahora. Fantástico. Vale. Siga, perdone. Pues decía que en este informe se habla de que el desarrollo natural, sin necesidad de tratamiento ni químico ni especial terapéutico, únicamente seguir tratando al niño conforme a su sexo biológico, con todo el cariño propio del padre y de la madre en un ambiente natural de familia, lleva a que después de la pubertad el 88% de las niñas y el 98% de los niños que padecen ese trastorno, disforia de género, de infancia, lo superan naturalmente sin dejar huella en sus vidas. Y los que continúan, que por cierto, sean pocos o muchos, son dignos de todo el respeto y de toda la compasión, la verdad es que tienen por delante un calvario enorme de lucha a base de química contra la biología que siguen teniendo en todas sus células y en todos sus órganos internos. Con lo cual, no es solamente el que tengan una dificultad, digamos, social de aceptación, es que desde el punto de vista de la salud, los bloqueadores hormonales que se utilizan en la pubertad cuando se deciden a continuar en esa vía del nuevo sexo elegido, son muy tóxicos, generan enfermedades cardiovasculares, generan complicaciones de salud, de diabetes, una barbaridad. En el informe de los pediatras aparece eso, de modo que no es, desde el punto de vista del bien común y de los niños en concreto que padecen ese trastorno, el peor tratamiento es el de potenciarlo y hacerles profundizar en ello. Y la solución mejor es la del tratamiento natural en familia y esperar a que el desarrollo natural del niño resuelva, cosa que ocurre en un porcentaje de más del 90%. Por cierto... ¿Qué eco tuvo, perdone, señor, sí, este informe del Colegio Americano de Pediatras? Es que esto está ocurriendo ahora. Vamos a ver. Este informe todavía no ha cumplido un año, porque en Estados Unidos se está debatiendo este tema de la ideología de género también. El mes de enero pasado, National Geographic ha publicado en primera página la historia de Avery Jackson, un niño de 9 años, al que la revista y la periodista presidente de la revista, optando por la ideología de género, la convierte en un número histórico de la revista, en el sentido de que vamos a apostar porque estos niños trans tengan el respeto que se merecen en su nueva identidad. Es decir, una ignorancia supina sobre lo que verdaderamente ocurre con estos niños. Y es lo que ha provocado la contestación de los especialistas, que son los pediatras, que están viendo, porque estas situaciones de error del niño en la asignación, en la autoasignación de sexo, no es de hoy. Ha ocurrido excepcionalmente, pero de toda la vida. Lo que es nuevo es que la autoridad, la familia y las leyes estén potenciando la profundización en ese error. Estén convirtiendo en norma general la situación. Es decir, es que a mí me parece muy importante esta Javier, cuestión. tenemos una conexión en directo. Ahora Pues vamos a la conexión y nos luego vamos en Valencia en directo, porque estaba previsto que en las próximas horas llegase hasta ahí este autobús, pero no ha llegado. Tenemos conexión con Cristina Seguía, quien ya saludamos. Cristina, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? No escuchamos a Cristina, no sé si es problema de Valencia, es problema de aquí. Cristina, hola, buenas noches de nuevo. ¿No me escucháis? Ahora sí, ya te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? decía. ¿No me oís? Sí, ahora sí. Perfecto. Tú nos oyes bien, ¿Cómo ¿no? estáis todos? Sí, perfectamente, sí. Bueno, Cristina, en primer lugar, cuéntanos qué te parece, aunque lejos te pilla en la capital del Turia, pero cuéntanos un primer titular al respecto del autobús y luego varias cuestiones más que queríamos debatir contigo. ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, no me pilla tan lejos. En todo caso, me pilla lejos físicamente del autobús que no de la ideología de género, del chantaje al que se encuentran sometidas las familias que ven secuestrado su derecho a educar a sus hijos en libertad, sin injerencias del Estado y sin injerencias de los lobbies políticos y lobbies de presión, muchas veces manejados por los partidos políticos, ¿no? Y además recibiendo ingentes cantidades de dinero público, no nos vamos a engañar tampoco. Aquí recientemente hubo una comisión de igualdad, así la llaman, de igualdad, no de supremacismo, cuando niegan la libertad de expresión a unos que ellos exigen para sí, en la que ellos hablaron de las charlas y de las visitas que iban a hacer a los colegios públicos para hablar a los niños a partir de los 5 años, 5 años, sobre el tema LGTB, ¿no? Solamente indicar que en esta comisión se ha aprobado que aquellas familias que se nieguen a que sus hijos acudan a estas charlas pueden ser tratadas bajo el protocolo de violencia infantil. Sí. Oye, Nacho, Cristina, has tenido esta mañana, te hemos visto entrar en Antena 3, has tenido con Nacho Vidal, que como saben es el actor porno, que tiene también, bueno, y ahora preside no sé qué tipo de organización por este tipo de niños transexuales, porque creo que ha tenido un caso de una hija, de un hijo. Ha llegado a comparar el autobús de Hazte Oír con el nazismo. Creo que no sé si os han dejado debatir mucho, pero que está claro, fíjate, vamos a escucharlo, recuperamos, venga. Yo lo comparo con Hitler, ¿no? En el Holocausto, cuando su opinión era cargarse a todos los judíos, obviamente había otro lado que no lo veían claro, ¿no? Entonces, hay cosas que no son respetables. Y cuando te metes con los niños, eso ya no hay respeto ninguno. Y cuando tú estás sacando un autobús a la calle... Bueno, te veíamos resoplar en esa imagen. Dice que meterse con los niños, Cristina, no es respetable. No sé cómo ha transcurrido ese debate, si te han dejado hablar, vamos. Bueno, no demasiado. Yo básicamente lo que he empezado mi argumentación hablando de mi propia experiencia, ¿no? Yo también soy madre. Y desde luego mi hijo comprobó el hecho objetivo, el hecho biológico objetivo, que ha pasado a ser algo extraordinario de ser un niño por tener pene, ¿no? También le he comentado que sí, este autobús debería de ser investigado o penalizado por la Fiscalía. A partir de ahora habría que empezar a denunciar a los ginecólogos que informan a las madres de que esperan un hijo cuando ven un pene en una ecografía o al revés, ¿no? O cuando ven una vagina, ¿no? Y le informan de que va a ser madre de una niña, ¿no? El propio Código Penal establece y supedita el sexo en base a los órganos sexuales, en base a los órganos genitales. No creo que pase absolutamente nada, ¿no? Al final, yo creo que la raíz de la cuestión es exigir aquella libertad de expresión que ellos quieren para sí. Y si no están dispuestos a admitirla, no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de supremacía. Y muchas veces, como te he comentado antes, esto está orquestado por lobbies manejados directamente por políticos, ¿no? Y luego la otra gravedad que yo encuentro en este asunto es la injerencia del Estado en la educación de nuestros hijos, ¿no? El coartarnos, coaccionarnos y hurtarnos en la libertad de educar a nuestros hijos antes que una valla de autobús o antes que un colectivo LGTB en un aula, ¿no? Bueno, Cristina, un par de cuestiones más, porque el autobús iba a llegar a Valencia y sí, vamos a ver imágenes de cómo los dirigentes de tu ciudad, en este caso de la capital del Turia, iban a recibir. En primer lugar, el ayuntamiento ha desplegado una bandera que representa los colores de transexuales en el ayuntamiento, en el balcón del consistorio, no sé si podemos verlo, y luego también han creado un autobús de la policía local de Valencia que dice Davant l'odi, denuncia, es decir, delante del odio, denuncia, con los colores que representan a la transexualidad, de la policía local de Valencia. Bueno, ¿qué te parecen estas medidas? En este caso, lo de Hazte Oír es dinero de una entidad privada que ya hace con su dinero lo que quiere, pero esto es dinero público.
Bueno, esto es dinero público y esto al final es un apéndice más, un evento más, con dinero, como tú muy bien has dicho, con dinero público de la apología de la ideología de género. Y no solamente hablo del colectivo LGTBI, hablo de la matraca constante que nos dan con el tema del feminismo de género, que de igualitario, de humanista no tiene absolutamente nada. Estos son las cacicadas habituales del señor alcalde, que no solamente organiza esta serie de actos en pro del colectivo LGTB, sino en pro de la Valencia republicana, añorando la Segunda República, y de hiperventilar con fondos públicos entidades nacionalistas que propugnan las tesis soberanistas de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Esto es una cacicada más, simplemente. Bueno, me alegro que tengan la oportunidad, no obstante, de manifestarse con total libertad de expresión, ¿no? Es lo que seguramente también quiere este autobús. Bueno, ya por último, Cristina, se está batiendo en estos momentos, en esta primavera entiendo que se aprobará en la Comunidad Valenciana esa ley también de la transexualidad, de los cuartos de baño, pero si seguimos con la estadística que hacía la Universidad Católica de Valencia, que decía que el 0,0046% de la población, digamos, es transexual, en toda la Comunidad Valenciana, si tiene en torno a 5 millones de habitantes, sale, las cuentas lo acaba de hacer, 230 transexuales habría en Valencia, de los reales, no es que voluntad hoy me siento mujer, mañana hombre, no, de los reales, de los que tienen esa enfermedad, por llamarlo así, ese trastorno. ¿Qué te parece que legislen por esos 230? Bueno, yo que empiecen a legislar también sobre los niños gorditos que son acosados por ser gorditos, sobre los niños feos que son acosados por ser feos, por sus compañeros. Es decir, ¿cuándo realmente hay un caso de bullying hacia un niño por la circunstancia que sea? O sea, ¿realmente cómo se comprueba? ¿Con qué filtros? ¿Qué protocolo serio hay al respecto? Es decir, por ejemplo, cuando un niño sabe realmente que es transexual o quiere hacerse una operación de cambio de género, que no es sacarse una muela, es una operación irreversible que va a condicionar toda tu vida, y cuando no es disforia, por ejemplo, que es algo muy diferente, ¿no? Puede perfectamente estar confundido. Un niño está capacitado con 5 años, con 9 años, con 12 años para tomar una decisión probablemente la más importante en su vida. Bueno, Cristina Seguí, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato al Agua desde Valencia en directo y muy buenas noches. A vosotros, a vosotros. Venga, hasta un otra. saludo. Esparza, decías que te habíamos interrumpido por querías hacer una puntualización a lo que decía el No, una puntualización, señor Castillo. en realidad no era puntualización, porque estamos viendo varios problemas al mismo tiempo. Es decir, el problema, disforia de género, es lo que habéis hablado, muy bien hablado, y el dictamen de los pediatras. 2, la conversión de eso en una doctrina política o ideológico-política. Es decir, coges un hecho minoritario y concreto y lo conviertes en norma general a partir de la cual deduces que la opción por el género es siempre libre del individuo en función de sí mismo, de su voluntad y no de su sexo biológico, lo cual sencillamente es que no es así, pero eso lo conviertes en dogma a partir del cual elaboras una ley. Y a partir de ese momento, siguiente paso, además condenas a quien discrepe de esa posición, que es, insisto una vez más, anticientífica e irracional, lo condenas a no poder expresarse bajo acusación de odio. Bueno, estamos en una pura locura. Y yo lo que querría poner también sobre la mesa es que no es solo una cuestión de dinero, es también un objetivo ideológico general. Al final lo que estamos viviendo desde los años 60 en la civilización occidental es un matrimonio absolutamente, en fin, infame entre el mundo del dinero, el orden capitalista y el nihilismo ideológico, que el día que el capital descubrió que le venía fantástico tener una sociedad descompuesta, porque funciona mejor desde el punto de vista del mercado. Claro, es decir, ¿qué mayor barrera hay para que el consumo se desate que familias organizadas, que gente que tenga su propio criterio sobre qué gastar y qué no? ¿Qué mayor ventaja hay para el mercado que un mundo de individuos narcisistas que solo viven para sí mismos? Es lo que estamos creando. Entonces, en los últimos 40 años, tanto la derecha capitalista como la izquierda nihilista están de acuerdo en construir una sociedad sin ninguna instancia intermedia entre el sujeto consumidor
y el estado de mercado, que cada vez más es lo mismo. En estas estamos, y todo esto que hoy estamos viviendo responde a eso. No es una extravagancia. Si derecha e izquierda están hoy de acuerdo en España, como en todas partes, en imponer ese tipo de sociedad, es porque tienen evidentemente una conveniencia política inmediata, política y todo lo demás. Bueno, enseguida le preguntamos al señor Castilla, pero sí que me gustaría, Lourdes, Rocío, los padres que nos estén viendo, que estén preocupados, que digan, oye, no me gusta hacia dónde está encaminando nuestra sociedad, no me gusta que se metan en los colegios de mis hijos, no me gusta que enseñen determinado contenido, porque esto es transversal, público, privado y concertado, no es que unos estén protegidos. ¿Qué pueden hacer, Lourdes? Vamos a ver, aquí lo que sorprende es que el ciudadano se tenga que defender de las instituciones porque le quieren imponer un tema ideológico que es antinatural y va contra la biología, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es, en primer lugar, desde la Plataforma por las Libertades, además, vamos a hacerlo, un escrito donde se le diga a los colegios que se mande al director del colegio, donde se le pida, en primer lugar, cuáles son los contenidos de las actividades que se van a realizar en el colegio y además que sean informados de esos contenidos que se van a producir en las aulas y, por lo tanto, para poder decidir y elegir si sus hijos van o no van, porque evidentemente no se les puede obligar y, por lo tanto, pueden elegir el no ir a esos contenidos. ¿Qué pasa? Habrá padres que sí que estén encima de sus hijos y que esto les preocupe y que estén informados y que estén enterados y que puedan hacer esto. Lo que pasa es que habrá otros padres que a lo mejor el tiempo no les permite el estar encima de lo que están dando en sus colegios, el que ahora mismo no están viendo la televisión, pues porque esto no tiene la información todo el mundo. Por lo tanto, no deja de ser preocupante eso, el cómo uno se defiende de unas instituciones que está imponiendo un pensamiento único en una ideología que es absolutamente perversa. Rocío. Bueno, efectivamente, lo primero, los padres lo que tienen que hacer es informarse y exigir la información, ¿no? Porque si un niño ya llega a casa y ya le han contado todo esto y ha sido adoctrinado, el daño ya está hecho, el niño ya le ha faltado la defensa básica, ¿no? Porque le han, sin tener capacidad ni criterio, ha sido adoctrinado. O sea, si a un niño pues, le dan uno de estos cursos en que le sacan de clase, le dicen, Juan, hoy te vas a llamar Valentina y hasta las 5 de la tarde tienes que explicarle a tus compañeros tu nueva identidad de género y todos los demás tienen que respetarlo, ese niño ya le ha sometido a a un juego que no es adecuado ni los padres consideramos que no debería darse en los colegios, ¿no? O que a un niño le digan que su problema es la heterosexualidad. Todo esto está en los folletos, no es algo que me estoy inventando. Sientas a un niño en un sofá y le haces una entrevista de trabajo encaminada a demostrarle que su problema es la heterosexualidad, ¿no? O que puede cambiar según quiera, durante las veces que quiera, de género, porque aquí lo que se está hablando es que el género depende de tu voluntad. Depende de tu voluntad. Y esto es lo grave del tema. Entonces, los padres, lo primero, tienen que exigir la información, tienen que hablar con los directores del colegio y ver de qué forma pueden evitar al niño pasar por estos cursos. Y luego los padres, desde luego yo iría y firmaría el manifiesto de Plataforma de las Libertades para unirnos todos los padres, ya que los políticos y las instituciones no están dispuestos a defender nuestra libertad. Entonces, es una obligación de los padres defender a nuestros niños y defender al menor. Y como los políticos parece que no están dispuestos a hacerlo, por lo menos los que tenemos ahora mismo en el gobierno, y las instituciones, desde luego, están todas sometidas a la ideología de género, pues entonces tendremos que ser los padres los que nos tendremos que movilizar, porque los padres tenemos que buscar siempre lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y no podemos permitir que nuestros hijos sean adoctrinados, porque esto es un daño que es irreversible y es nuestra la responsabilidad. No podemos dejar al colegio solo esa responsabilidad, es una responsabilidad de los padres. Ahora ya en este punto nos tenemos que plantar los padres, ¿no? Porque ya nadie más está dispuesto a defendernos. Ya dijo la defensora del pueblo que, aun reconociendo que se podría dar vulneraciones en la libertad de los padres a educar según sus valores, que cada uno de los padres fuera y demandara si se encontrara en esa situación. Eso es lo que se nos ha dicho cuando hemos intentado interponer un recurso de inconstitucionalidad, solicitarlo. O sea que ahora nos toca a los padres defendernos.
Hablaba Rocío de la voluntad, que al final no va a ser un tema de disforia de género, como hablamos, sino ya meramente de la voluntad, que, oye, pues yo no me siento a gusto con mi sexo, con mi género en este caso, quiero ser mujer, pero ya veremos si luego en un futuro me quiero volver a sentir hombre. En Estados Unidos, en Washington, una plataforma salió a la Universidad Pública de la capital estadounidense, llevó sus micros y hacía preguntas en las que les llevó al absurdo. Y fíjense cómo al final esto está ocurriendo a raíz de, oye, pues que yo me siento chica, que yo me siento a lo mejor chino, que yo me siento que mido 1,95 m, que yo me siento rubio, cuando la realidad, cromosómicamente hablando, es otra. Y fíjense, porque el vídeo es francamente interesante. But how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'd be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it, because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. De desmontar. Bueno, José Javier Castilla, estábamos hablando de la opinión de unos que vale más que la opinión de otros y que innegablemente cuando no se consulta a los que verdaderamente saben, no se puede desmontar lo que se intenta imponer, ¿no? Claro. Y de hecho yo no soy de los que más saben del tema, pero sí que he tenido la curiosidad de informarme sobre qué opinan quienes son verdaderos especialistas, expertos en el desarrollo de los menores, de las fases por las que pasan, de lo previsible de determinados comportamientos en relación con ellos. Y concretamente en este tema de la disforia de género o de la asignación de género cruzado o de género confuso, que todas esas denominaciones tiene, hay opiniones clarísimas, bien razonadas y sobre todo sustentadas en la experiencia repetida de casos que se han producido en la historia.
Es decir, que no estamos estrenando el fenómeno de la identidad equivocada de un niño de 3 años. Ese fenómeno existe hace años y está estudiado. Y entonces lo que hay que hacer es acudir a las fuentes de quienes saben. Y cuando uno lee lo que dicen los pediatras americanos en respuesta al periodista original progresista que da pábulo a la historia de este Jackson del que antes hablábamos, pues uno se queda pegado, porque verdaderamente es tan sencilla la solución del trato natural y de evitar las terapias y los bloqueos hormonales, es tan sencilla y tan ventajosa que parece mentira que estemos discutiendo lo que estamos discutiendo ahora mismo. Porque no estamos discutiendo eso, tocayo mío. Lo que estamos discutiendo en realidad es que eso que es efectivamente, como tú has dicho, se utiliza como instrumento para construir una ideología, alejándose por completo de la realidad empírica que tú acabas de describir, que es efectivamente esa. Claro, y es que esa es la gran cuestión, es que es una enorme ficción. Es una enorme ficción. Pero lo que nos tenemos, a ver, Rocío, nos tenemos que dar cuenta que los colectivos que van a dar clase a nuestros niños y los que van a baremar los colegios y los que van a decidir si un niño se tiene que hormonar o no hormonar, ahí no dice que tienen que ser expertos, son unos colectivos que están dentro del Consejo LGTBI, el Consejo Trans de la Comunidad de Madrid. Claro, la ley. Entonces, que nos tenemos que dar cuenta que los que van a entrar, los colectivos que van a entrar a dar clases, efectivamente, son unos colectivos que simplemente por el hecho de ser un colectivo de gays, lesbianas o de transexuales van a tener derecho a estar en contacto con nuestros niños sin ninguna acreditación absolutamente de nada, y van a tener derecho incluso a decidir en contra del criterio a lo mejor de un padre, como antes hemos hablado, así ese niño hay que iniciar un proceso de hormonado o no. Y cuidado que un padre se oponga, porque ya dice en la ley que que la Comunidad de Madrid tendrá la obligación de garantizar el derecho del niño a elegir su género. Sin o sea, que cuestionan el consentimiento paterno. Pero, o sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que a un padre le pueden quitar la custodia por oponerse a que se hormone a su niño? No, vamos a ver, si es que... Claro, es que es una pregunta... A ver, José Javier. Vamos a ver, que estas leyes son puro veneno es la evidencia que yo trato de contrastar con la opinión de quienes saben del tema y lo han dejado escrito ya. Es decir, que a los propios miembros del colectivo LGTBI que intentan salir porque consideran en ejercicio de su libertad que van a mejorar personalmente con una terapia de aversión o conversión, no solamente se sanciona al terapeuta que se la dé, pero además con multas de 20 a 70.000 euros y con inhabilitación de hasta 3 años. Es decir, le hunden la carrera al terapeuta, pero es que lo más grave todavía es que al miembro del colectivo que intenta salir se le considera en su consentimiento para esa terapia irrelevante, es decir, se le discapacita, se le prohíbe consentir y ejercer su libertad. Solo en dirección entrada, en dirección salida no existe. Es decir, que esta ley es que no tiene pase, no tiene pase. Y lo que dices del tratamiento a los menores impuesto, con lo que hemos visto también del dibuja y colorea, es una cosa impresionante, vamos. Eso es lo que quería yo comentar. Existen las sanciones muy graves que van hasta los 45.000 euros, precisamente una persona que sea homosexual o del colectivo LGTBI que quiera hacer una terapia de heterosexualidad. El otro día yo hablaba con un psiquiatra y me decía que estaba absolutamente prohibido ese tipo de terapias. Digo, bueno, y cuando te encuentras con una persona que efectivamente quiere someterse en ejercicio de su libertad, de su plena libertad, una terapia de ese tipo, dice, no se puede hacer, es absolutamente imposible. O sea, que la dictadura de estas leyes es realmente gravísima, pero en esto, en las terapias de aversión, para los psiquiatras, para los profesionales, para las personas que a lo mejor tienen un negocio y se invierte la carga de la prueba y resulta que si tienes a una persona empleada y te denuncia, tienes tú que probar que no le has echado de su trabajo por un tema de discriminación de carácter de sexualidad. Y bueno, y al final no deja de ser eso, una imposición absolutamente impresionante de una ideología
que yo lo que decía al principio del programa es cuál es la intención. O sea, porque ¿quién está detrás de esto? ¿Por qué se pliegan todos los poderes públicos? ¿Por qué las instituciones y los partidos políticos resulta que están todos a una con un pensamiento único imponiendo esta barbaridad? ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es un cambio absolutamente cultural, ideológico, donde, bueno, pues al final es una rebelión, ¿no?, de la criatura contra su creador. O sea que no deja de ser una implantación cultural que viene desde hace unos años, pues bueno, y que al final vendrá no solamente la ideología de género, vientres de alquiler, que es el tema que además también está ligado a la ideología de género, el transhumanismo, bueno, es al final el ser como Dios, ¿no? Y bueno, pues quizás sea bueno también... Es la destrucción de la civilización. Es la destrucción de la civilización. Sí. Alicia. Sí, bueno, yo lo que quería era hacer ver que efectivamente con este tipo de ratios de homosexualidad, perdón, de transexualidad, el hecho de que yo durante 27 años hubiera estado explicando a todos los niños, a todos los alumnos que pasaban por mis manos, es un instituto de 600 alumnos, que hay niñas con pene, niños con vulva, para encontrarme un solo caso, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque además, en el caso de que aparezca alguno, que es una cosa totalmente puntual, y habrá centros que no han tenido ni siquiera un caso en sus años de existencia, pues simplemente a esa persona se le trata con cariño, con afecto. Y hay una cosa que yo quiero hacer constar, y es que había, porque estos señores de Crisalis, estos señores de Arcópolis que han venido a descubrir la rueda, saben que había antes asociaciones de personas afectadas por el síndrome de Harry Benjamin, que se consideran enfermos, que exigen el respeto que merecen como personas enfermas, y sin embargo, si tú dices ahora que una de estas personas es un enfermo o tiene un problema, se te echan todos encima, como me pasó a mí en una tertulia en la que un padre de una persona transexual intentaba convencerme de que su hijo no tenía un problema por estar atado de por vida a unas hormonas y por enfrentarse a unas operaciones terroríficas. Entonces, es que el problema es que parece que antes no se atendía a estos pacientes y se les atendía, y hay asociaciones que están totalmente, es decir, ocultas, que se quejan de que estos colectivos han hecho de su desgracia y de su problema un circo, que de ninguna manera se sienten identificados con este señor que salió ayer de Arcópolis, que de ninguna manera diga que les representa, porque no les representa, y que además no se sienten nada ofendidos con el autobús. Esas son varias de las cosas que a mí me han llegado de personas realmente afectadas por esto, y no el señor que salió de Arcópolis. Y luego decir que desde luego esto proviene, es decir, es una ingeniería genética, una ingeniería social, que es lo que pretenden. Y lo que pretenden es subir ratios de todo esto, porque al final cuando uno mira hacia atrás... Subir ratios quiere decir sobredimensionar la existencia real de la Claro, pero sobredimensionarla subiendo ratios, porque al final todo va a empujar a eso. Es decir, las ventajas de ser homosexual van a ser evidentes. Incluso va a haber gente que no lo es y va a decir que es para conseguir trabajo. Tienen todo tipo de beneficios. Se está diciendo a los niños que pueden cambiar de sexo. Una vez se les hagan las operaciones, naturalmente haya lo que pase con ellos, porque a estas asociaciones y a la gente que está haciendo esta ingeniería social les importa la vida humana y la desgracia personal de la gente, les importa un pepino, y lo que se pretende es eso, demostrar que realmente todas estas leyes, todo esto se necesita. Y al final uno mira para atrás y lo que encuentra es un deseo de reducción poblacional que proviene de unos supraorganismos entre los cuales está la ONU. Y es lo que uno encuentra. Y al final hay muchísimo dinero para mover esto. Y parece increíble que un triste autobús que pone una obviedad biológica, se vea perseguido de esta manera. ¿Y por qué? Porque hay mucho dinero por medio. Porque hay mucha gente que está viviendo de estas mentiras. Muchos medios de comunicación que están recibiendo millonadas por campañas ridículas, campañas falsas. Y todo esto tiene el objetivo claro de reducir población, y la gente lo tenía que saber. Alicia, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que hay una diferencia brutal y cualitativa entre la base social, que aunque sea porcentualmente pequeña, son miles de personas sufrientes que merecen todo el respeto, y la cúpula que dirige esta movida. Esa cúpula no es la misma de la base social. Utiliza más bien la prueba del 9 de que es así, es que cuando algún miembro de la base intenta salir no le dejan.
y lo consideran incapacitado y no le permiten el artículo 70 de la ley Cifuentes. Pero claro, además tenemos que entender. No le permite, porque ese artículo dice, no le permite. ¿qué? No, vamos, lo que dice literalmente lo voy a leer porque a estos efectos se considerará irrelevante el consentimiento del sujeto que se somete a la terapia. Se considerará irrelevante, es decir, aunque sea mayor de edad, le niegan la capacidad de obrar para tomar una decisión tan personal y tan importante como la de intentar mejorar su vida. Entonces, ¿por qué este tipo de terapias, señor Castilla, no, pero el hecho de querer cambiarte de sexo, sí? Es lo que dice Alicia, aumentar el ratio. Es decir, el poder de esta gente, de los de la cúpula, de los de arriba que están manejando los hilos, es conseguir de esta bandera más fuerza, más dinero, más poder. Claro, y está en esa línea. Y les importa un pimiento la gente que está sufriendo, porque la realidad que ellos conocen, porque están dentro, es que la vida que les espera, si no consiguen salir de esa disforia de género, y si eso se perpetúa, es un horror. En términos de sufrimiento, de enfermedades, vamos a ver, los intentos de suicidio y los porcentajes de suicidio en estudios comprobadísimos en Estados Unidos de miles de casos a lo largo de los años dan unos ratios comparativos con los, digamos, con el resto de población en el que se decuplican, se multiplican por 10 los suicidios y los intentos de suicidio. Nosotros hemos tenido un par de cartas de gente que nos ha mandado a la Plataforma por las Libertades. En una de ellas, un padre de un chico adolescente que estaba metido en estas asociaciones, donde estas asociaciones le estaban aconsejando que se hiciera una operación de transexualidad. El padre decía que él estaba convencido de que su hijo no era transexual, pero que no había manera de sacarle de estas asociaciones, que se veía absolutamente indefenso y nos pedía ayuda para ver qué es lo que podía hacer. Era una persona separada de su mujer y entonces el chico vivía con su mujer no estaba muy atenta al tema, o sea, la verdad es que le daba un poco igual, estaba muy preocupado y estaba metido en estas asociaciones y era imposible sacarle de la asociación. Entonces, bueno, pues se están creando casos realmente dramáticos, Pero claro, vamos a ver, si una asociación que recibe dinero público y recibe dinero público según los casos que trata, ¿qué incentivo tiene? ¿A que haya más casos o que haya menos casos? A que haya más casos. Claro. Entonces tú cuando riegas con dinero público, en función de los casos tratados, lo que estás fomentando y lo que estás incentivando es el aumento de casos. Exactamente. Y cuando tú, además, estas mismas asociaciones son las que hacen las estadísticas en los colegios, ¿qué incentivo tienen? ¿A reducir el número de casos o aumentarlo? Aumentar el número de casos. Y si además estas asociaciones, su motivo y su existencia se justifica porque se da la homofobia o la transfobia, ¿qué incentivo tienen cuando llegan a un colegio? ¿A decir que cumple con los criterios de igualdad y cumple con los criterios de la ley de transexualidad? ¿O a decir que no cumple y que hay que aplicarle un protocolo y que hay que sancionarlo? A decir que no cumple porque si no dejarían de existir. Entonces, todo incentiva, cuando tú riegas de dinero público todas estas asociaciones en función de los casos y es su razón de ser, el único incentivo que les das es aumentar el caso y aumentar hasta el infinito. E incluso a la delación. ¿Por qué riegas con dinero público? Esa es la pregunta. ¿Por qué la señora Cifuentes en la Comunidad de Madrid ha creado en el 2016 un consejo LGTBI con el dinero de todos los madrileños? Lo que es patético es que el PP esté promoviendo esto. Pero no es patético, es perfectamente coherente con la situación, porque en todos los países de Europa pasa exactamente lo mismo. Y patético. Sí, bueno, es mucho peor que patético. Es mucho peor que patético. No, y además, te quedas corto. En fin, patético e injusto es lo que está sufriendo Acevir en las últimas horas. Fíjense, el buzón de voz de esta asociación civil, vamos a mostrarles un extracto de los mensajes que ha recibido en las últimas horas desde que el autobús se ha puesto en circulación, y enseguida le preguntamos a Teresa cómo están viviendo estas amenazas. ¡Hijos de puta! ¡Cabrones, os vamos a rayar el puto mono! Sois un poquito desagradables y ojalá que os hagan una buena visita y os tiren un par de cócteles molotov y os queméis todos dentro, hijos de puta. Mala gente, que sois muy malas personas. Perros, hijos de puta. No maricones como vosotros, masquerosos, mala gente que sois. Hijos de puta. Hijos de puta, cabrones, que ya os pillaré ya. Como pase el autobús por Barcelona vais a flipar.
Hijos de puta. Hola, buenas, que me vengo a quedar en todos vuestros muertos y en la mentira de la Iglesia. Gentuza, que no tenéis vergüenza. Bueno, Teresa, entiendo que no debe ser fácil que tener que tragar con estas muestras de intolerancia, de odio, de, en fin. Bueno, pues la verdad es que, como creo que lo decía Alicia, verdaderamente este autobús está incitando al odio. Al odio ajeno. Pero de una manera brutal. Nunca habíamos sufrido en redes sociales, en estos mensajes, que yo la verdad es que no los había oído, lo confieso, y en todo lo que hemos oído de las televisiones, nunca habíamos tenido una campaña tan fuerte, tan agresiva y con tantas amenazas de muerte. Bueno, ya nuestras cuentas personales de Twitter están absolutamente estalladas de estas cosas. Estalladas de cócteles molotov que nos quieren poner y estas ideas. Pero quiero decir una cosa, no nos van a frenar, porque este es un tema de libertad. Y precisamente como es un tema de libertad, este tipo de amenazas, este tipo de agresiones, les muevan los intereses que les muevan, que no lo sé, porque verdaderamente creo que hay un tema de dinero, creo que hay un tema de ideología, creo que hay un tema también de gente que sufre y nos considera culpables de su sufrimiento por poner en un autobús la frase de un libro de biología de cualquier curso de la ESO, de ciencias naturales. No sé qué es lo que les mueve, pero no nos van a frenar a seguir trabajando, informando y sobre todo luchando por las libertades. Lo que está en juego aquí, y es lo que se quiere ocultar, es las libertades. En este caso estamos hablando de la libertad de educación. Ya hemos sido afectados vulnerando nuestra libertad de expresión, de información y de circulación. Estamos perdiendo miles de euros al día por tener paralizado el autobús, porque lógicamente es un autobús alquilado y eso es un coste. Bueno, aquí esto no se lo plantea nadie, pero a la gente no le gusta ver una verdad científica puesta en un autobús. Es verdaderamente impresionante y no nos van a frenar ni un ápice. Bueno, y ya lo que faltaba por ver, que era, quiero que vean, el tuit que hacía Juan Segovia, diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, que ha venido varias veces aquí al Gat al Agua, les será familiar su cara. Fíjense ya lo que proponía, que es ya directamente la organización de extrema derecha Zoir incita a la violencia contra las personas. Sería conveniente estudiar su ilegalización. Es interesantísimo. Es decir, Juan Segovia, que conocemos todos, es una persona razonablemente inteligente. Pero no es, en fin, no es Metternich, pero bueno, bien. ¿Qué puede llevar a un tipo así a desarrollar todo eso a partir del cartel? Para él lo interesante es cuáles son los condicionamientos psicológicos e ideológicos que llevaron a un tipo como Juan Segovia a decidir que tienes enfrente un enemigo absoluto, extrema derecha, ultracatólico, no sé cuántos, que la descripción de una realidad biológica que nadie puede negar incita a la violencia. Y por tanto tú te crees legitimado nada menos que para ilegalizarlo porque se te ha puesto en los mismísimos. Es impresionante. Pero eso, que es pura retórica totalitaria, lo hacen en nombre de la libertad y se lo creen. Estamos ante una auténtica pararreligión. Bueno. Y es enormemente grave. Por eso os amenazan de muerte. Ellos quieren llevaros al infierno porque creen que os pueden condenar. Claro. Y es un verdadero problema. Es decir, a mí Hombre, con la ley que describía el señor Castilla puede ser perfectamente cierto. Pero claro, el encierro, la ilegalización de pero claro, bueno, o de este medio de comunicación. Y más cosas. ¿Y por qué no el linchamiento físico? ¿Qué separa realmente a Juan Segovia ahora mismo? Tenemos que invitarle mañana. Del linchamiento físico a mí, por ejemplo, que estoy contra su opinión. Puesto que yo ya no valgo nada como ser humano, porque estoy contra él, que tiene una razón que va por encima de la ciencia, va por encima del criterio médico, va por encima de la lógica, va por encima del sentido común. Aquí hemos visto los argumentos. Ellos están convencidos de que están en posesión de una verdad mágica. Es asombroso, es una alucinación completa. Es como si de repente la mitad de España se hubiera fumado un porro así y hubiera decidido la realidad es lo que yo veo y todo lo demás es falso. Y tengo derecho además a quitarte tu libertad en nombre de mi alucinación. Ahora eso nos exige ser muy prudentes en la semántica. Yo del autobús... Sí, ¿te refieres a mí o a Segovia? Porque... No. Al autobús. Me refiero al autobús. Porque lo que no se puede ni se debe es dar pie a que una interpretación en base a la literalidad de una frase admita una extensión ilícita del contenido del mensaje. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué Pues estamos me refiero a las frases en negro menos relevantes que yo creo que no son el contenido esencial del mensaje. Si naces hombre, eres hombre.
No, la otra. La otra. Si eres siempre mujer, serás mujer. Seguirás siéndolo. La persona trans que nace hombre y se siente mujer y quiere ser mujer, o al revés, se siente afectado negativamente por esa frase. Pero yo creo que esa frase no hace ninguna falta para defender a lo fundamental, que son los niños, porque a los adultos no hace falta defenderlos en este tema. Sí. José Javier, a lo que hace falta defender es a la siguiente generación. Tienes razón, hablas como abogado. Bueno. Está bien, pero esto es un poco la situación en la que aquello que decía Junger del tipo yo no que hubiera cuando redactado esa frase. Violando a su madre llama al abogado. O sea, no. O sea, hay momentos en los que no puedes llamar al abogado. Esto no es para llamar al abogado. De hecho, el abogado, perdóname, hoy el fiscal creo que le pidió al juez la intervención directa sin pasar por nada, la policía ha llegado sin orden judicial ni nada a parar. Ya no vale de nada un abogado porque estás ante una realidad puramente... No, de acuerdo. La que estás viendo, es decir, es puramente ideológica. Por mucho que discurriera Tomás Moro, se lo terminaron... Bueno, pero sí, en pues Internet también, las redes sociales hemos visto unos montajes que desde luego hacían lo que muchas veces lo que nos queda por hacer, que es, algunas denuncias, como por ejemplo el bus ateo circula de nuevo por Madrid para protestar por la religión en los colegios. Esto estuvo en Madrid. No sé si podemos agrandar un poco para que los espectadores puedan leer el mensaje. El Ayuntamiento de Madrid no pone ninguna objeción a la publicidad atea en los autobuses. Dice el cartel, probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Esto lo vimos en los autobuses. Otro, por ejemplo, con un fotomontaje, arderéis como en el 36, con Rita Maestre, que por cierto la Fiscalía no pidió ni un año para Rita Maestre y ha pedido de 1 a 4, por cierto, a los de Activir. Otro que decía, los impuestos son un robo, si tú robas es delito, si lo hace el gobierno también lo es, con el montaje. Más tweets que veíamos, Alá os ordena lo siguiente en lo que toca a vuestros hijos, que la porción del varón equivalga a la de 2 hembras. Bueno, en fin, y a través de las redes sociales hemos visto, y aquí lo comparaba los propios de Activir, delito de odio, el autobús de Activir, pero esta frase, hetero muerto, abono pa' mi huerto, que esto que se vio en la Universidad Complutense, nadie actuó de oficio y nadie dijo, esta boca es mía. Bueno, recta final. Sí que me gustaría concluir con la imagen que abríamos el informativo, las dos pantallas con la imagen que ha dado tanto de qué hablar, que ha sido el autobús, y la imagen que no solo no ha causado polémica, sino que ha sido premiada, vamos a verla, que es la del carnaval, el drag queen que ahí está crucificado, de ahí se abría de piernas, después saltaba, después venía vestido en primer lugar de la Virgen, y esa no solo no ha sido comentada, han dicho algunos, a lo máximo que han dicho directamente que era provocadora, y ha sido premiada. La doble vara de medir, Lourdes, decías así con la cabeza. No, sí, ¿cómo es posible? Es que además yo iba a pedirte intervenir antes de ver que ibais a poner esto, porque quería decir efectivamente que me ha parecido la idea de poner las dos imágenes, porque es que hay más de 10 millones de católicos en España. Es decir, ¿y cómo es posible que no haya habido ninguna reacción de ninguna institución, de ningún partido, de ninguna persona que tenga unas responsabilidades políticas diciendo que eso es absolutamente inadmisible? Es más, no solamente no la ha habido, sino que ha habido Twitter de gente perteneciente a partidos políticos, en el caso que yo quiero decir es al Partido Popular en concreto, diciendo y felicitando a estas imágenes. Entonces, no, es que es una locura. O sea, al final dice, bueno, pero sí es que esto es evidente, es que esto no se puede consentir, es que esto sí que es una ofensa a más de 10 millones de personas, de católicos en España. Y eso es una ofensa que realmente no está teniendo ningún tipo de reacción. Por lo tanto, felicito que hayáis puesto las dos imágenes juntas. Sí, porque a Osoro no le vas a poder felicitar. ¿Y ustedes qué opinan? Cristina Ramos, cuéntanos qué se ha dicho durante todo el programa en las redes sociales y sobre todo en WhatsApp. Sí, leo algunos de los mensajes que nos han llegado a lo largo de la noche en este gato al agua. Dicen, la ideología de género es solamente una opinión, pero impuesta por ley. En lugar de una democracia, ¿no estamos viviendo una dictadura de minorías?, se preguntaba otro seguidor. Odio es asaltar capillas, reírse de los judíos. El autobús solo dice verdades biológicas. Lo que van a conseguir es volver locos a los niños desde pequeños. Estas operaciones de cambio de sexo las paga la Seguridad Social, quitando dinero para gafas o prótesis bucales para ancianos. Vaya, políticos descerebrados. Entonces, si tengo 50 años y me siento una niña de 12, puedo delinquir sin ir a la cárcel. ¡Qué guay! Yo me sentía pájaro, intenté volar desde 2 metros de altura y me rompí un pie. Entonces así sí se quita la tontería. Me ofrezco a llevar en mi coche el mensaje del autobús de hazte oír.
Y esas amenazas e insultos al autobús de Hazte Oír sí que son denunciables, pero nadie hace nada. Pues muchísimas gracias, Cristina Ramos, por habernos trasladado todas las opiniones de los espectadores, y a todos ustedes gracias por haber interactuado con nosotros en un programa que creíamos que era nuestro deber hacerlo. José Javier Esparza, muchísimas gracias por buenas noches. Buenas noches. José Javier Castilla, ahora ya no me equivoco, gracias por haber estado aquí y haber dado luz desde el punto de vista, sobre todo jurídico, de este galimatías en el que estamos metidos. Gracias y buenas noches. Alicia Rubio, gracias. A ver si podemos proseguir con la presentación de tu libro o con... Bueno, entiendo yo que tanto boicot y tanta publicidad no irá mal en las ventas. Hombre, no, efectivamente. Aunque no sea agradable. Lo que pasa es que no es agradable. Lo que pasa es... No se encuentra en los sitios, ¿eh? Yo he ido a buscarlo y no lo encuentro. Por Amazon, ¿no? Por Amazon solo se vende por Amazon, no sé qué. Bueno, que muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. A ver si alguien te espera a la salida. No te preocupes, que José Javier y yo te acompañamos por sí. Bueno, Teresa García Noblejas, muchísimas gracias por haber estado aquí en un día tan importante para vosotros, y ánimo con esta campaña que estáis llevando a cabo. Seguimos en contacto para que nos vayáis contando. Lourdes Méndez, gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros. Esta noche. Y Rocío Monasterio, como siempre, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a este medio por defender la libertad. Como no podía ser de otra manera, Intereconomía, defendiendo la libertad. Bueno, señores, que muchísimas gracias por su confianza. Les dejamos ahora con el editorial de Julia Ariza, que ha tenido esta tarde con José Javier Esparza. No se lo pierdan, porque también van a debatir sobre la cuestión de la caída de este gato al agua, y va a dar claves interesantes de las que no hemos hablado esta noche, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Que muchísimas gracias por su confianza y que hasta mañana. Adiós. Volvemos en 2 minutos. ¿Pero de verdad todavía no has vendido tu casa? Yo soy la solución. Yo tengo la única palabra que quieres escuchar. ¡Vendido!